Bien amigos, continuamos con el programa. Ya se encuentra con nosotros el congresista Manuel Daumar, que postula por Frente Amplio con el número 2. Bienvenido a Rumbo al Poder, ¿cómo está? Buenos días y un saludo a todos los amigos y amigas de San Juan de Lurigancho, en general de todos esa amplia audiencia que tiene Vezcable. Congresista, falta exactamente más o menos 4 días. ¿Cuál es el sentir ahora que se avecinan las elecciones? Bueno, ya prácticamente hemos adelantado la segunda vuelta, o sea, ya está en este momento de un lado Keiko Fujimori para la continuidad y el regreso a la forma de un régimen dictatorial, y de otro lado Verónica Mendoza con las aspiraciones de cambio y de transformación. Esa es la disputa que hay entre la continuidad de la crisis, la continuidad del desempleo, la continuidad de la pobreza y la precariedad, o los cambios para poder tener un país con dignidad, con trabajo, con soberanía y con bienestar. ¿Usted cómo visualiza la segunda vuelta? ¿Va a ser entre la señora Keiko y Pepe Kase? ¿Entre quién podría ser? Está ya definida, es Keiko de un lado y de otro lado Verónica Mendoza, que es la candidata a la esperanza, donde crece sustancialmente en el sur, en el centro, en el norte del país, y especialmente en los sectores populares que le dan su respaldo a su mensaje de los cambios indispensables para tener trabajo, para tener soberanía y para tener dignidad. Congresista, dentro de sus propuestas, ahora hablando del tema de las propuestas, porque las personas quieren saber por qué reelegir nuevamente al congresista Daumar, ¿qué es lo que se va a hacer con el agua? Se está especulando, se comenta que van a privatizar Sedapal. ¿El agua se vende o no se vende? No debe venderse de ninguna manera. El agua es un derecho humano básico. Sin agua el cuerpo no funciona. Requerimos el agua. Y el agua potable es además indispensable. En Lima, está en el desierto, es una ciudad de 10 millones de habitantes en el desierto. Los proyectos de agua de ampliación que tenía este gobierno los ha paralizado. Se ha ampliado a Huachipa, pero no hay agua en términos adecuados. Y además las tarifas de agua están mal planteadas y mal diseñadas. Hay una propuesta que tiene este gobierno y los sectores plutocráticos de descuartizar Sedapal en 3 empresas privadas y aplicar un tarifazo, con lo cual no solamente restrictiva el agua, no se ampliaría, sino que se anularía la tarifa social y pagaríamos más por el agua. Nosotros planteamos modernizar Sedapal, garantizar el acceso del agua a todos los ciudadanos de Lima y establecer tarifas adecuadas para que los ciudadanos tengan ese derecho humano garantizado. Esa es una de las propuestas que usted va a seguir impulsando, de reelegirse nuevamente a través del gobierno de la señora Verónica. Conseguimos una marcha de 40.000 ciudadanos de Lima exigiendo que no se privatice Sedapal, sino que se modernice, y eso lo vamos a seguir impulsando y lo vamos a hacer efectivamente a partir del gobierno de Verónica Mendoza. Congresista, ¿y qué va a pasar con esas personas que viven 40 años en asentamientos humanos y no tienen agua, que están esperando más de 40 años? Justamente eso tiene que ver con la ampliación de agua. Lima es una ciudad en el desierto donde tiene que tener canalización de agua hacia los diversos lugares. Como Lima está en crecimiento, algunos quieren canalizar el agua para los sectores más pudientes, para los más ricos. Y la mayoría de Lima, una parte importante de Lima, no la mayoría, una parte importante de Lima se abastece de cisternas. Hay que abastecer de agua con los conductos de agua que lleguen hasta las zonas en crecimiento de Lima y se garantice para los domicilios el agua potable que llegue a precios adecuados. Y el Estado es el que tiene la obligación de garantizarlo. Por otro lado, usted también ha estado viendo desde su escaño el tema del gas. ¿Qué vamos a hacer con la instalación de gas? Que si bien es cierto, el gas es barato, pero la instalación es carísima y muchas personas no pueden acceder. ¿Qué ha ocurrido? Se acumuló el querosene, casi se acabó la leña, entonces ahora nos venden balones de GLP, que fue lo que impuso Pedro Pablo Kuczynski, que cuesta 3 veces más caro que la conexión domiciliaria. Carísimo. Entonces se requiere hacer conexión domiciliaria. Para eso, el Estado tiene que poner el fondo de promoción. Esto es la conexión entre las redes de gas y la puerta de la casa. Y además tiene que garantizar la instalación interna. El precio, si el Estado lo subsidia, si el Estado dice vamos a hacerlo, como lo ha hecho en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, el Estado ha garantizado que las redes de gas lleguen hasta el domicilio y que uno pueda abrir así el punto de gas y tener gas, y uno luego lo cierra y así se maneja. ¿Pero no cree que deberían ser con tarifas accesibles para que las personas puedan pagar la instalación? Justamente, el Estado tiene que poner el recurso. Nosotros le llamamos eso fondo promocional. El Estado tiene que subsidiar, es una responsabilidad del Estado. ¿De dónde sacar el subsidio? Sabes que estamos exportando, el 52% del gas se exporta, mientras que solamente 3% de domicilios tienen gas en sus casas. Y ese gas que se exporta lo vendemos a precio huevo y perdemos miles de millones de dólares. Nosotros planteamos que se recupere. Los 20.000 millones de dólares que se quieren regalar al extranjero en una de las estafas más grandes del país, hay que recuperar ese dinero y con ese dinero es que se subsidian las conexiones de gas natural domiciliario. En el gobierno de la señora Mendoza, ¿cuánto va a costar el gas? Porque ella también habla de
un gas más asequible para las familias. Ollanta prometió que iba a costar 12 soles, pero nunca se dio. Lo que pasa es que Ollanta priorizó el balón de GLP, que es el que cuesta 30 o 40 soles, y ahora Cálida quiere poner tarifas que terminan costando más caro todavía que el balón de GLP. El gas debe costar, como lleguen en los recibos que tienen algunas casas, de 10, 12 o 14 soles el punto de conexión. Eso debe costar gas. Eso es lo que cuesta realmente el gas. El resto tiene que ser fondo de promoción del Estado para garantizar que los ciudadanos tengan ese recurso y así dispongan de un elemento básico en la vida domiciliaria, pero también de recursos para otras necesidades de la vida familiar. ¿Y qué va a pasar con las empresas que venden gas? Van a ver con las personas que venden, las empresas que venden el gas a domicilio que está tan caro. Las empresas que venden gas, que venden el balón de GLP, claro, que es distinto a la conexión domiciliaria, tendrán que articular sus funciones. Se dedicarán justamente a las conexiones domiciliarias, trabajarán de instalaciones, se perfeccionarán, porque es toda una tecnología que hay que desarrollar y muchos podrán trabajar en eso sin ningún problema. Ya. Por otro lado, usted tiene un proyecto para la pequeña empresa. Muchos empresarios quieren surgir, pero lamentablemente la SUNAT los persigue. Les pone multas enormes. ¿Qué propone usted? Mira, la pequeña empresa y la microempresa es una realidad mayoritaria, pero abandonada, con tarifas y con tasas de interés abusivas. Así es. En el caso de San Juan de Lurigancho, de Lima Sur, Lima Norte, en general en Lima, hay varios rubros cruciales. El rubro textil, el rubro de calzado, el rubro de la madera, pero el rubro también del micro y pequeño empresario del transporte de vehículos menores, que es muy extenso, todos abandonados. ¿Qué planteamos? Planteamos en primer lugar que tiene que haber un régimen general de micro y pequeña empresa que les garantice el acceso al crédito. En este momento la tasa de interés que le dan al micro y pequeño empresario es 50 o 60%, o sea, por cada 100 soles, 50 o 60 soles. ¿Cuánto se pagan los grandes, la oligarquía, los grandes capitales, los grandes empresarios? ¿Cuánto los bancos que ellos tienen la plata de todos nosotros, sabes a cuánto se prestan? A 5 o 6 soles cada 100 soles. O sea, ese es un abuso. Nosotros planteamos que hay un fondo directamente señalado, marcado por el Estado, a través del Banco de la Nación, para dar créditos y asistencia técnica a esos sectores que he mencionado, incluyendo el sector de los mototaxistas, de los vehículos menores. Además, planteamos que hay un fondo para lo que es la asistencia médica y de jubilación. Ese fondo, en el caso de los mototaxis y vehículos menores, debe salir del consumo de combustible, se separa una parte y esa parte es la que garantiza ese acceso. Y eso también se puede hacer regularmente. Y para otras necesidades de salud tiene que haber una decisión del Estado de dar un aporte especial en el seguro social y en el fondo pensionario a este sector, que es el sector mayoritario del Perú. De esa manera podríamos tener las mejores condiciones para que la micro y pequeña empresa pueda desarrollarse adecuadamente, mejorar sus capacidades tecnológicas, prestar los servicios que debe prestar. En gran parte el país es un país de millones de personas que están en esa actividad y es una negligencia. Quieren surgir, pero muchas veces no pueden porque les ponen demasiadas trabas. No tienen plata, no tienen crédito, el crédito es abusivo, no tienen ¿Qué hacemos con la SUNAT que los persigue tanto? Es que la SUNAT los persigue porque la SUNAT está permitiendo que vayan los grandazos, no les cobra a los grandazos y al que está más débil o le cobra o abusa o permite que otros abusen. O cierran sus negocios y se van a la quiebra y generan que más personas se queden sin trabajo. O hace sistemas como por ejemplo en el mototaxi, Lidercom se vuelve una empresa privada que termina abusando de todos, cuando deberían ser los distritos los que den la certificación técnica, que además es elemental y básica en el caso de los mototaxis. Entonces hay que hacer determinados cambios que permitan que el Estado no sea manejado por los bancos privados para sus negocios. El Estado sea manejado por la República y los ciudadanos, que eligen sus representantes y que esos ciudadanos desde el Estado acercan el Estado a la población, a sus necesidades y a sus urgencias, en el gas, en el agua, en la pequeña y microempresa, en el crédito, en la salud y en la educación. ¿Y en cuánto tiempo cree que se pueda solucionar el tema de la microempresa? La microempresa, solucionar en el sentido de asistencia técnica, eso es un año. Un año. Modificar las normas para garantizar asistencia técnica. En el sentido de garantizar un mejor servicio, eso supone capacitación, supone mejora tecnológica, supone créditos, supone perfeccionamiento de las rutas y de las condiciones urbanas de funcionamiento. Eso es un poco más largo, pero eso es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto. Eso no lo hace el Estado solamente, lo hace el Estado con los micro y pequeños empresarios de todo el país. Para poner un tipo de micro y pequeño empresario, el agricultor requiere asistencia técnica. ¿Cómo se va a mejorar la situación del pequeño agricultor? Con crédito de asistencia técnica, en un periodo de 2 o 3 cosechas. Pero con créditos al alcance del bolsillo, que no le cobren tarifas excesivas que después no puedan pagar. La tasa de interés que ponen, pues, nos están asaltando el bolsillo todos los días. Porque esas pobres personas
se levantan, madrugan 3, 4 de la mañana para trabajar, llevar un pan a su casa y realmente los explotan. Tienen que pagar, por cada sol tienen que pagar 5 o 6 veces lo que tienen que recibir como crédito. Eso hay que cambiarlo, eso tiene que cambiarse desde el gobierno. ¿Y usted se compromete de ser reelegido, de seguir promoviendo esas iniciativas, velar por el tema del agua, que no se privatice? Porque sabemos que usted siempre ha estado viendo los temas del agua, han hecho unas marchas, van a continuar, van a seguir saliendo. Estamos en eso desde hace tiempo comprometidos, hemos logrado enfrentar el intento de privatizarse de APAL. Quieren hacerlo, pero por el momento está parado. Pero si vuelven nuevamente a intentar... Seguiremos peleando en eso. Tenemos las alternativas y estamos dispuestos a impedir que se privatice el agua. Y en el caso del gas, hay 15 comités de usuarios de gas natural domiciliario en todos los distritos que están peleando para que se dé este fondo de promoción ya, de una vez, antes que se vaya este gobierno. Humala tiene un decreto supremo en su mano para que lo firme. Fírmelo, señor presidente, para que justamente se dé ese crédito y esa asistencia para que los hogares de Lima puedan tener masivamente el gas natural domiciliario y no dependan del balón de GLP. Congresista Dahmer, las personas que lo están viendo quieren saber, usted está recorriendo muchos distritos de Lima, ¿cuál es el sentir de los barrios cuando usted los visita? ¿Qué es lo que le manifiestan los vecinos? Lo que hay es una gran desazón porque ven cómo el país tiene recursos que se los llevan otros. Y hay una resistencia y una crítica a la precarización que nos han impuesto en la vida, que genera inseguridad, que genera enfermedades, dificultades. Pero aún así, yo veo una inmensa fuerza de esperanza, de voluntad de cambio. Yo creo que la población, donde yo he estado visitando prácticamente todo Lima, no de ahora, a lo largo de toda mi representación parlamentaria, y me he reunido con gente de todos los sectores, y en especial de todos los distritos de Lima, y hay una voluntad y hay una convicción que este es el momento de los cambios. Ha llegado la hora de los cambios, y por eso es que hay un respaldo masivo en todo Lima a Verónica Mendoza de la alternativa del Frente Amplio, de las 3 flores, de las 3 cantutas, que son el símbolo de Verónica Mendoza, y en mi caso, que voy en la lista de Lima con el número 2, todos dicen la B de la victoria, pero también el 2 es el número en Lima. Congresista, ¿dónde van a cerrar su mitin de campaña antes de despedirnos? Lo hacemos en la Plaza 2 de Mayo. ¿Qué día va a ser? Va a ser el último día, el 7. El viernes 7. El viernes 7, y va a ser un mitin multitudinario donde están todos invitados a participar. Estamos al mismo tiempo diciendo... ¿A qué hora va a ser? Nosotros no vamos a ir como Frente Amplio al mitin de hoy día, pero vamos a estar en el mitin de hoy día, que es el mitin del rechazo a no a Keiko, el rechazo a las dictaduras. Vamos a estar presentes como ciudadanos, la mayoría de ciudadanos de Lima. Y luego estaremos el día de mañana en la marcha de los trabajadores que están como CGTP y como Construcción Civil defendiendo el pliego de reclamos de Rama, y estaremos luego el 7 cerrando la campaña electoral con Verónica Mendoza en la Plaza 2 de Mayo. Están todos invitados. Muchísimas gracias, congresista. Diríjase a sus cámaras. ¿Por qué apostar por usted el 10 de abril? Porque nos conocemos, porque estamos en las luchas, porque tenemos la misma esperanza de un Perú nuevo con soberanía, trabajo y vida digna. Por la patria hermosa, marquen las 3 flores de la cantuta del Perú, voten por Verónica Mendoza, y en Lima marquen el número 2, que es mi representación de Manuel Dahmer. Muchas gracias y viva la patria. Muchísimas gracias, congresista. Estuvimos con Manuel Dahmer, quien postula con el número 3 de Frente Amplio. Vamos a una breve pausa comercial. Bien, amigos, continuamos con el programa. Ya se encuentra con nosotros la doctora Eda Aguilar, quien postula con el número 14 de Alianza Popular. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, Yulisa. Buenos días a todos los televidentes de San Juan de Lurigancho, todo Lima Sur, todo Lima Norte y todo el Perú. Doctora, la veo muy activa, sé que está por la playa, usted trabaja como una hormiguita. Usted me ha dicho que usted es la candidata de PP que más trabaja. Bueno, ¿Qué lugar no se ha metido usted, doctora? Sí, hemos estado en asentamientos humanos, en mercados, en paraderos, también en la playa, porque estamos en época de verano y todavía muchas playas son lugares de afluencias de personas de todo Lima, ¿no? Entonces hemos estado tratando de estar en todos los lugares, porque lo primero que queremos es conversar con la gente, escucharlas, escuchar sus demandas, pero también que nos puedan escuchar nuestras propuestas, porque creemos que en esta oportunidad, Yulisa, el voto tiene que ser totalmente informado, totalmente consciente. No más, nunca más, mujeres y hombres del Perú podemos quedarnos en simplemente la situación de poder decir
esta situación tan crítica, tan mala, quedarse en solamente la crítica frente a la situación de nuestros representantes, ¿no? Esta vez queremos decirle que el voto informado es muy importante y por eso nosotros queremos decirle que nos acercamos a la gente a conversar con ellos, hacemos un trabajo muy personalizado, boca a boca, cara a cara, para exponer nuestras propuestas en educación, en salud, en seguridad ciudadana, en la lucha que tenemos por la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, que son el presente y no el futuro del país, y también para escuchar las demandas, ¿no? Doctora, otra propuesta que también usted ha venido promoviendo, sabemos que lo viene realizando durante hace muchos años, es el tema de la violencia, que lamentablemente se da a diario y que el tema de la violencia conlleva la inseguridad. Así es. ¿Qué va a pasar vemos a diario casos de feminicidio, mujeres agredidas, hombres que matan a sus esposas y viceversa? Sí. Usted habla de un punto importante que hace falta de repente desde los centros educativos contratar más psicólogos, terapeutas, porque vemos también en los colegios que ya los niños se están agrediendo unos a otros. Sí, Yulisa, yo creo que todavía nuestras autoridades, nuestros congresistas actuales y la ciudadanía en general todavía no toma un real valor de la implicancia de lo que significa la violencia en nuestras vidas, en nuestra sociedad y en nuestro desarrollo como país, ¿no? Toda forma de violencia debe ser rechazada, no es justificable y puede ser prevenible. Entonces sí podemos trabajar a partir de leyes concretas que trabajen no solamente la atención del problema, es decir, la sanción, afrontar las consecuencias de la violencia, sino sobre todo, Yulisa, prevenirla. Nosotros desde Alianza para el Progreso del Perú y El Aguilar, con el número 14 de la A, tiene una propuesta concreta de introducir en la parte educativa la educación emocional, que ayuda a prevenir todas las formas de violencia frente a la desconfianza, la timidez, el miedo, la angustia, afrontar los problemas que las personas han vivido en su infancia y que son traumas de la infancia y que si no son trabajadas, no son recuperadas, estas surgen luego cuando son adolescentes o adultos con justamente niveles de agresividad, de intolerancia. Y eso es lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Por ejemplo, doctora, brevemente vamos a comentar el caso de un niño de 7 años que ha sido golpeado brutalmente por sus compañeros entre 7 y 8 años, y cuando van y le preguntan a la directora del colegio, fue la respuesta que dio la señora fue tan, no sé, irónica o no sé cómo llamarla. Ella dijo que era un juego de niños. ¿Puede ser un juego de niños que otros niños agredan a sus compañeritos al límite de casi matarlo, dejarlo con la boca destrozada? Claro, acá lo que estamos viendo es que hay una serie de situaciones que está afrontándose en primer lugar la infancia, niños, niñas y adolescentes, que no son tratadas, no son trabajadas, no son recuperadas a tiempo y mucho menos son evitadas a través de la prevención. Entonces, cuando estos niños llegan a este tipo de expresar estos niveles de agresividad, de angustias y de temor, los adultos tampoco están preparados para poder darse cuenta que muchas de esas actitudes vienen por problemas que vienen sufriendo los niños en casa, llámese violencia, abandono, desestructuración familiar, y que los llevan a poder exteriorizar en estos núcleos de socialización, como es en este caso la escuela o la comunidad. ¿Pero qué cree que faltó ahí? ¿Cree que a la directora le faltó de repente investigar bien qué pasó o de repente hacer una evaluación de quiénes son los niños que están en su centro educativo? Es que también muchos de los adultos, Yulisa, y en este caso nuestros profesores y profesoras, los papás y las mamás, también venimos con ciertas cargas emocionales que no nos permiten ya darnos cuenta o prever a tiempo o observar de una manera más fina estos comportamientos o actitudes de nuestros niños o de los adultos. Y entonces estamos llevando a cabo una sociedad en la que heredamos o vamos con un círculo vicioso de transmitir la violencia y ya de ser prácticamente indiferentes a ella. Ya lo vemos como algo natural o normal. Por eso que tú me decías, la profesora dice, no, se trata de un juego de niños. Y es que estamos tomando estas acciones de violencia, de agresión, como algo natural. Eso es realmente dramático en nuestro país. No estamos viendo que el problema de la salud mental en nuestros niños, en nuestros adultos, en nuestros jóvenes, marca una deficiencia en su desarrollo personal, en su desarrollo laboral. Claro, y usted de llegar al Congreso, doctora, ¿qué iniciativas va a tomar? ¿Qué es lo que va a hacer? Mira, en primer lugar, Yulisa, lo hemos dicho y lo repetimos, ¿no? Nosotros estamos indignadas
de que desde hace 10 años, el año 2006, en el gobierno Aprisa, se conformó la Comisión Especial Revisora del nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. 2006, hemos llegado a los 10 años, 2 gobiernos, se termina ya 10 legislaturas. Y este marco normativo de legislación importante para los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el tema de educación, de salud, de prevención de la violencia, del sistema de protección, no ha sido debatido por el Congreso de la República. Esto es una muestra más a la sociedad en general de decir que muchas de nuestras autoridades, para muchas de ellas, la niñez y la infancia no es prioridad, no es lo más importante. Eda Aguilar se compromete de llegar al Congreso a liderar una agenda legislativa a favor de los niños y adolescentes, a impulsar la pronta aprobación de este código que tanto se requiere para poder desarrollar políticas, programas y normatividad a favor de la prevención de la violencia, de atención de la educación para los niños como un derecho, no como una necesidad, la salud integral para todos. La salud tiene que ser vista como una necesidad básica todo, doctora, y fundamental. La salud mental, porque muchos candidatos están viendo muchas propuestas de seguridad, pero nadie, salvo usted que lo viene comentando, se ha preocupado en saber cuántas personas tienen trastornos mentales, son bipolares, porque es importante hacer un análisis de quiénes son las personas que están, por ejemplo, en los centros educativos, quiénes son las personas que están en los centros de salud, porque después vienen las agresiones y después nos lamentamos y decimos qué pasó, por qué tal mujer golpeó a tal niño o viceversa, por qué el hombre mató a su mujer, ¿no? Exacto, o también por qué, por ejemplo, los servidores públicos, las personas que atienden nuestros servicios públicos en todos los espacios públicos, por qué a veces no tienen esta capacidad de tolerancia, de trato, de calidez a los usuarios, porque también están impactados o afectados por el burnout. ¿Qué quiere decir? La afectación emocional de la carga de atención diaria a problemas cotidianos. Las personas no descargan, no los ayudamos a descargar y entonces están en este conflicto permanente, en la atención agresiva, intolerante, a los usuarios que llegan con grandes necesidades, ¿no? Entonces, a veces los tratas mal. Exacto. Estás en la cola con tus problemas y te dicen, bueno, apúrate. Si el cliente se queja, te tratan mal, o sea, te hacen esperar y al final terminan en un conflicto porque ambos comienzan peleando. Exacto, y en los servicios públicos esto es mucho más grave, Yulisa. Por eso insistimos, el tema de la salud mental es algo básico e importante, no ha sido tomado en cuenta hasta la fecha. No, y nosotros proponemos incluir en la Ley General de Salud la atención básica obligatoria anual a todas las personas, a todos los ciudadanos, desde niños, adolescentes y adultos mayores, una atención anual por lo menos para detectar algún tema de problema en la salud mental y si esto requiere una atención, pues brindarle la atención. La salud en realidad no solamente es el bienestar del cuerpo, la salud también es el bienestar del alma. El equilibrio del ser humano está entre lo físico y lo emocional, además de lo espiritual, obviamente. Entonces nosotros tenemos que señalar que esto es importante para un desarrollo humano. No lo estamos mirando así. Vamos a seguir solamente atacando las consecuencias de los problemas, en el caso de la violencia. Yo he escuchado en el debate presidencial con mucha pena, Nadie tocó este punto importante. Tocaron solamente cuando hablan de seguridad ciudadana o violencia, Yulisa, más cárceles, en más altura, mayor pena, mayor sanción. Señoras y señores autoridades, por favor, tenemos siglos en este campo en el que ya se dice no solamente la atención, no solamente resolver el problema, ayudemos a prevenir el fuego. Claro, o sea, veamos de la raíz qué está pasando y lamentablemente tenemos muchos chicos que ya están con esos problemas de violencia y a la larga si no le ponemos un freno, no los ayudamos, se va a desatar una ola de violencia terrible, más de lo que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, he visto, Yulisa, los planes de gobiernos y por darte dos nada más ejemplos. Hay un plan de gobierno en el que señalan que van a construir más cárceles y más albergues para niños. Pero esa no es la solución. Claro, por favor. Los encerramos, pero igual ellos siguen con sus problemas. Debemos trabajar. Tienen conflictos internos que tienen que ser tratados. Debemos trabajar políticas que ayuden a evitar. Políticas culturales, sociales, deportivas, mejorar la educación, pero no para que los niños, adolescentes y los jóvenes sean espectadores de estos espacios de desarrollo, para que sean partícipes. Vamos nosotros a promover la ley de la atención integral de la cultura y el deporte y la educación para los niños, niñas y adolescentes en cada uno de los distritos. Vamos a mejorar y duplicar el trabajo de la beca 18.
para que más jóvenes, más adolescentes puedan tener acceso a una educación y de calidad. Vamos a pelearnos en el Congreso por duplicar el presupuesto público para la educación, no solamente para infraestructura, que es algo bueno, que es algo necesario, sino sobre todo para la calidad de educación respecto a los maestros, respecto a la educación emocional y respecto a lo que tiene que ver una calidad de atención educativa. Muchísimas gracias, doctora Era. Diríjase a sus cámaras. ¿Por qué tendrían que votar por usted el 10 de abril? Nosotros queremos señalarles a todos los ciudadanos y ciudadanas que este 10 de abril marquen la A de Alianza para el Progreso y para el Congreso. Escriban el número 14. Eda Aguilar es una abogada con trayectoria, con conocimiento y experiencia en la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, de las mujeres y las familias. Asume el compromiso de defender los derechos de todos ellos en el Congreso y sobre todo de fiscalizar al nuevo gobierno para que nunca más hagan promesas que no se cumplan. Muchísimas gracias, doctora. Le deseamos mucha suerte. Nos vamos a una breve pausa comercial. Bueno, amigos, continuamos con el programa. Ya se encuentra con nosotros el doctor Javier Barreda, quien fue ex ministro de Trabajo y ahora postula al Congreso de la República por la Alianza Popular con el número 9. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Yulisa, muchas gracias y un saludo a todos los amigos de las varias partes del Lima. A nivel nacional. A nivel nacional. Y sí, gracias por la invitación. Faltan exactamente más o menos 4 días para el 10 de abril. ¿Cuál es el sentir de la familia prista? Algunos están con los nervios de punta. ¿Cómo es? No, los nervios los tienen todos los candidatos. Están tomando agüita de azar, dice. Así es, que van a la presidencia y también que vamos al Parlamento, al Congreso. Va a ser una contienda bien peleada, ¿no? Va a estar bien peleada. La segunda vuelta va a estar muy peleada. Nosotros tenemos fe que vamos a pasar la segunda vuelta. El meeting de Alan García el día de ayer en el Callao ha sido apoteósico. Sí, he visto que ha habido bastante gente. Inmenso. Y en la polémica el presidente Alan García demostró su solvencia, su calma y tranquilidad ante un señor desequilibrado, que es el señor Olivera, que es bastante desequilibrado y malcriado. Y ahí planteó las propuestas fundamentales, que son la pena de muerte para sicarios y violadores, la intervención de las Fuerzas Armadas en las calles para acabar con la inseguridad ciudadana, que es fundamental, una acción coordinada entre policías, ejércitos, policía privada y lo que es el serenazgo para tener por lo menos a 100.000 personas en calle todos los días viendo la seguridad ciudadana, y planteó temas fundamentales en el aspecto laboral, ¿no? Más empleo, los chicos quieren trabajo. Así es, más empleo, y los jóvenes quieren trabajo, porque siempre discutimos el tema del pandillaje y el tema del sicariato de una perspectiva represiva, que también tiene que haber orden. No, tiene que haber represión, pero hay que estar conscientes de que a falta de oportunidades, muchos chicos por la necesidad se ven obligados de salir a las calles a robar. No se justifica. 1.600.000 jóvenes que no pueden, no acceden ni al trabajo ni al estudio. Entonces es un caldo de cultivo para la violencia, para la depresión juvenil. ¿Por qué dicen de repente declarar en emergencia, estado de emergencia Lima? Lo han hecho con el Callao, pero no ha pasado nada. No, si es que no canalizas el potencial juvenil hacia actividades de empleo. El presidente Alan García, y lo he dicho en el debate, ha propuesto la ley de empleo por impuestos, que es una ley por medio del cual las empresas que contratan jóvenes sin despedir adultos, tienen el beneficio de ser subsidiados el costo laboral, el pago del seguro, el pago de la pensión, por el Estado. Esto obviamente le cuesta al Estado 300 millones de soles, si es que son 300.000 jóvenes incluidos en el programa, pero permite que 300.000 jóvenes trabajen, se formalicen de alguna forma en el trabajo del contrato, paguen impuestos, consuman y movilicen la economía. Pero además de eso, no podemos perder de vista que no hay empleo digno con derechos completos. Porque el sueldo mínimo es bajísimo. Sí. No sabemos qué pasó, de repente la Virgen lo eliminó el presidente Ollanta, que decidió aumentar el sueldo. Sí, ya. Era para entrar en campaña. Pero ya lo asumió y está bien. Ya lo ¿se va a hacer efectiva a partir de cuándo? A partir de mayo, 1 de mayo. Ojalá sea efectivo, cuando sea que se vaya. No, ya lo hizo. Pero nosotros tenemos que aprobar una ley, Yulisa, si me permites, en la cual anualmente los empresarios y los trabajadores piensen en indicadores muy objetivos para incrementar el sueldo mínimo. No puede haber un presidente que se le ocurre porque llegó primero, o porque llega segundo, o porque ya se va, generar un incremento que no anuncia, sobre todo a las microempresas, que de 1 a 10 trabajadores
les cuesta mantener una planilla. O sea, el sueldo mínimo hay que incrementarlo, pero pensemos que hay que hacerlo anunciando a la microempresa el incremento. Claro, porque ellos tienen un presupuesto asignado Así mensualmente es, y saben y el mercado, cuánto van a pagar. y el mercado ahora, Claro. mi querida Yulisa, no está creciendo, no está consumiendo porque falta empleo, porque el empleo se ha venido al agua con este gobierno. Entonces, cada año proponemos eso, se discuta en noviembre el incremento del sueldo mínimo con valores o variables objetivas, inflación, productividad y lo que le llaman algunos economistas la canasta básica o el propio crecimiento del PBI. Claro, y hay que resaltar también que muchas personas no están en planilla, están por CATS o reciben por honorarios, entonces no tienen todos los beneficios de un seguro social, no tienen gratificación, no tienen CTS, entonces como que la gente ya está cansada de eso. Así es. Ahora, no estás trabajando para nada. Te explico, ahora, se incrementa el sueldo mínimo como en Colombia, en Chile, anualmente, entonces ya todos sabemos que se va a incrementar y la microempresa lo incrementa 2 meses después, para que tenga mayor colchón para no quebrar, porque la podemos quebrar. Y tú has dicho algo cierto. Muchos trabajadores tienen una espada, públicos tienen una espada de Damocles, que es la ley Servir. La ley Servir, ya lo ha dicho Alan García, la vamos a derogar porque es una espada de Damocles que amenaza la estabilidad laboral de por lo menos 600.000 trabajadores 276 que no pueden estar tranquilos por este tema de la evaluación y la obligación a la evaluación. El otro aspecto es el CAS. 160.000 trabajadores CAS están también en incertidumbre porque un mes le renuevan, el próximo mes no le renueva. Te limitas porque ya no puedes tienen que proyectar de hacer ingresar cosas. paulatinamente a la planilla y adquirir la estabilidad que requiere para que esté tranquilo, pero que se capacite, que produzca, que sirva bien. La población respeta al Estado, la población quiere más Estado, pero también quiere, y eso es clave, que el servidor público sirva, sea rápido, sea eficiente, sea efectivo, que el médico atienda bien en la posta, en salud, que el docente se preocupe en actualizarse. ¿Para qué? Para que forme mejor a los hijos del pueblo, para que la enfermera trabaje con la INC. O sea, muy bien, yo creo que hay que pagar bien. Claro, y también mira, con la experiencia como ministro, por ejemplo, hay muchos inspectores que cuando una persona es despedida de manera arbitraria, te dicen, vas al ministerio a veces y te dicen, no, regresa de acá 15 días, vente a las 6 de la mañana, y la persona necesita su dinero porque tiene que subsistir hasta que consiga otro empleo. Y déjalo al reclamo. Claro, y dice, no, ya no, porque pierdo mi tiempo, mientras busco un abogado de oficio, pierdo plata. Mira, ahí hay que hacer algo importante. Tú tienes que hacer trabajar a lo que se llama patrocinio laboral, que está en el Ministerio de Trabajo, en la avenida Salaverry, hacerlos trabajar de 7 de la mañana a 12 de la noche con 3 turnos. ¿Por qué? Porque mucha gente que tiene problemas laborales en la empresa, cuando sale a las 6 de la tarde, ya cerró el Ministerio de Trabajo. No, y más el tráfico, llegarás a las 8. Si hacemos 3 turnos bien estructurados, donde la gente después del trabajo pueda ir a ver justamente sus problemas laborales e incorporamos como voluntarios laboralistas a los cientos de abogados laboralistas que hay en universidades que colaboren con el inspector, con el profesional, el servicio de apoyo laboral del ministerio sería inmenso, sería mucho mayor. Podríamos generar mayor conciencia del empresario y mayor información y asesoramiento práctico, efectivo al trabajador que no lo tiene. El Ministerio de Trabajo recibe más o menos 200.000 quejas o pedidos de informe por patrocinio laboral al año, de los cuales se soluciona el 4%. Lo demás queda en el aire porque se desanima el reclamante. Claro, porque pierdes tu tiempo, vas a ir todos los días. Y por falta de capacidad logística y humana del propio Ministerio de Trabajo. Eso tenemos que corregirlo, Yulisa. Nosotros atendíamos hasta la noche y los sábados y domingos en el Ministerio de Trabajo, pero este gobierno le aumenta el sueldo a los ministros, a los viceministros, a los congresistas, llenos de privilegios, pero no piensa en la necesidad que el Estado debe servir mejor y más a los ciudadanos. Entonces, yo no puedo concebir que en nuestra época los ministros ganaban la mitad de lo que ganan ahora, pero se producía más, el país crecía más y el presidente le exigía más a cada ministro, y cuando había algún problema el ministro renunciaba. Hace poco nos hemos enterado que pensión 65 le daban a 29.000 muertos y nadie pagó responsabilidad política del tema en el gabinete. ¿Y a dónde fue para esa plata? Pero por supuesto, ¿de quién? Eso, o sea, no puede haber sistema. Ahora, beca 18, que es un tema que hay que continuarlo y perfeccionarlo. Yo he visto la información y resulta que tenemos cerca de 12.000 chicos en universidades privadas que el Estado le financia beca 18 y está bien eso. Pero podríamos tener mayor cobertura en beca 18 si también incluimos a la universidad pública como factor de beneficio de beca 18. ¿Por qué? Porque no gastas en pensión.
pero sí le das un estipendio mensual Claro, al pero joven. muchas veces los chicos postulan a una universidad pública, pero hay pocas vacantes. Pero ¿por qué pocas vacantes? Y ahí viene el otro tema. Porque la universidad privada no paga impuestos. No paga impuestos. Y solamente con los 600 millones al año que universidades privadas no pagan impuestos, yo podría financiar la ampliación de cobertura de la universidad pública en 20%. Ahora son 380.000 estudiantes de universidad pública. Con la transferencia del impuesto a la renta que no paga los dueños de privadas, yo podría ampliar la cobertura de pública en 80.000 jóvenes más. Entonces, hay que hacer reformas, hay que hacer cambios, pero estos cambios, Yulisa, solo lo pueden hacer las personas con experiencia, con mucha experiencia. Y una cosa que también todo el mundo promete, más trabajo, más sueldo, aumento de sueldo, pero la pregunta que nos hacemos todos, me incluyo, ¿cómo lo hacemos? ¿En cuánto tiempo? No podemos engañar a la gente que va a ser de la noche a la mañana. Es un proceso largo. El 2016 va a ser un año de despegue, claro, de despegue, y el 2017 ya de reactivación de la economía, porque el presidente de la República tiene que dar confianza a la inversión, al inversor pequeño y grande, nacional y extranjero, para que haya empleo. El 95% de empleos lo genera la inversión privada. Si no hay inversión privada, no hay empleo. Y hay que darle confianza a la inversión privada, pero que respete derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras del Perú. Por ejemplo, brevemente, en el tema de educación, tenemos que crear una educación con valores, que se ha perdido tanto. Dos cosas, con valores y también técnica. Se ha olvidado el tema, por ejemplo, mis hijos, yo le preguntaba, ¿ya no tienen cursos de historia del Perú? Donde uno reconoce su pasado, sus héroes, y también se ha perdido la educación técnica laboral en los colegios. Son dos temas que hay que regresar. La formación clásica nacional, nacionalista de valores. Y usted se compromete a llegar al Congreso de seguir lanzando las iniciativas a trabajar. Y la formación técnica donde los jóvenes puedan, acaban la secundaria y todos tienen un oficio, una capacidad que les permita obtener un mejor empleo o un primer empleo cuando salen, obviamente, de la secundaria, y después ver si postulan al instituto o postulan a la universidad. Muchísimas gracias. Diríjase a sus cámaras. Gracias. ¿Por qué tendrían que apostar el 10 de abril? Bueno, yo los invito a los amigos de Lima a votar por Javier Barreda. Soy el 9 de la Alianza Popular y con el 9 vamos a renovar el Congreso para tener un Congreso sin privilegios, pero que sí trabaje hombro a hombro con la población de Lima, de toda Lima. Muchas gracias. ¿Y qué número hay que marcar? 9, el 9. ¿Dónde cierra el mitin de campaña? Breve. Todos los amigos y mis compañeros están convocados al mitin de campaña en el óvalo de la Avenida Brasil. Lo vamos a hacer en el óvalo el día jueves a las 7 de la noche. Por una razón fundamental, pedimos el Paseo de la República, nos lo denegaron al Ministerio del Interior, hemos perdido el Campo Marte, lo denegó el Ministerio del Interior sospechosamente, pero vamos a ir al óvalo de la Avenida Brasil. Los esperamos a todos para marcar el voto seguro por Alan García. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Javier Barreda. Vamos a una breve pausa comercial. Bueno, amigos, continuamos con el programa. Ya se encuentra con nosotros el candidato Marco Urteaga, quien postula con el número 7 de PPK. Él es un joven y tiene unas propuestas muy interesantes. Dice democracia pro joven. Bienvenido a Rumbo al Poder. Luisa, muy buenos días. Sí, es una de las propuestas que tenemos, pero antes me quiero presentar a todos los vecinos de San Juan del Lurigancho y en sí a todos los peruanos y a toda la gente de Lima. Mi nombre es Marco Urteaga, yo soy el número 7 en la lista de PPK, tengo 34 años, trabajo desde los 16 años, tengo 18 años de experiencia en el sector privado, he trabajado en distintas empresas, en Falabella, en Bacus, y ahora tengo mi empresa ya hace 8 años, soy emprendedor, formé mi primera empresa hace 8 años y desde ese entonces me dedico al rubro del marketing y a la consultoría de empresas. Tengo 4 maestrías, he estudiado en España, he estudiado en Estados Unidos y acá en la Católica he estudiado un MBA, es mi último estudio que he terminado hace poco. Y yo vengo a plantear algo revolucionario, porque todos dicen tenemos que cambiar la política, tenemos que cambiar. Claro, todos dicen el qué, pero nadie dice el cómo. ¿Cómo? Porque ¿no? Tú puedes decir muy bonito, en palabras me puedes... Exacto. Como dicen a veces, pero, mucho floro. Claro, pero acá yo no soy floro, yo te vengo a decir las cosas concretas. ¿Cuál sería? Yo he presentado ante la OMPE un proyecto de ley para eliminar la Constitución fujimorista del 93 que impide que jóvenes de menores de 25 años postulen al Congreso o a la presidencia regional. Tú sabes que todo lo que se hace en el mundo tiene un porqué. Esta ley que planteó Fujimori en el 93 quería alejar a más de 3 millones de jóvenes de la política. Y es lo que vemos hoy día en las calles con estas protestas no a Keiko. Son jóvenes que van a protestar a las calles, en vez de estar planeando y planificando leyes en el Congreso, en el gobierno y participar en esta política. ¿Pero tú crees tú, Marco, que conoces tanto el tema, que puede estar detrás de esta protesta
no a Keiko, las marchas que se están organizando, estos colectivos? Ahí tenemos a toda la gente de izquierda, a toda la gente anti-Keiko que mueve todo este sistema, que están en su pleno derecho de manifestarse, siempre y cuando sea pacíficamente. No podemos volver al terror. Tú sabes que vivimos en una sociedad muy violenta. Una de mis propuestas que tengo está en el tema de reformar la policía y refundar la policía y poner leyes más drásticas para los delincuentes. Todos los que vienen acá, los candidatos, te dicen el qué. Tenemos que hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Claro, uno dice, saquemos la policía, exacto, compremos más patrullas, pero claro, ¿y cuánto tiempo se va a hacer? Todo eso depende del liderazgo del próximo presidente. El próximo presidente tiene que salir en televisión a nivel nacional y dirigirse a todos los peruanos y dar un ultimátum a los delincuentes y a las personas que tengan armas de guerra o armas ilegales, darles un plazo para que entreguen estas armas, ¿me entiendes? Para que entreguen estas armas y a partir de ese plazo estas armas sean entregadas y desde ese plazo los que no han entregado tengan sanciones ejemplares, cadenas perpetuas o sanciones que vayan con una pena de cárcel efectiva. Imagínate que los presos acá tienen 2x1, 3x2, ya parece promoción. En cambio los empresarios no tenemos ningún beneficio. Si tú no pagas tus impuestos, viene la SUNAT y te embarga las cuentas. Eso nadie lo dice. Pues no, también decir una cosa, tú como empresario te matas trabajando para tener un patrimonio, vienen los delincuentes de la noche a la mañana, te roban todo. Exacto, y mira, y tú no puedes sabes hacer que nada. El artículo más robado en el Perú es el celular. Sí. Y tenemos una constitución obsoleta, un código penal obsoleto, porque dice que para que sea considerado robo, tiene que ser mayor a 750 soles. Si vale menos, el delincuente sale libre. Y sale más fortalecido, porque ya te robó, no le pasó nada. Dice, bueno, voy a robar otra vez, y después ya no roba celulares, sino hace su banda, asalta tiendas, restaurantes, después ya va un poco más, si es sicario, o si no comienza a hacer extorsiones, ¿me entiendes? Acá en San Juan del Lurigancho tenemos que sacar los penales de San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho ya es una provincia, tiene que ser una provincia y por lo tanto no puede haber penales en zona urbana. Eso es el gran... ¿Pero no crees que eso debieron preverlo hace muchos años? Es que bueno, el crecimiento de la ciudad ya se ha dado, entonces ahora tenemos que buscar las soluciones. Y la solución es que estos dos penales salgan de San Juan del Lurigancho, porque estos son la cuna de todo la delincuencia. O sea, tú sí compartes la idea de que esos penales deben ser ubicados en San Lorenzo, tienen que estar en la selva. Tienen que estar alejados, donde no haya señal de celular. Imagínate, los delincuentes tienen señal de celular, internet y todo. Localizador, GPS. Y GPS, todo, pero los peruanos que están en la sierra, en la selva, no tienen señal de celular. Yo hace poco estuve en la selva y no tenía internet, estaba con mi teléfono ahí queriendo llamar y no podía entrar ni al WhatsApp. Pero te vas al penal y encuentras de todo. Claro, ahí tienes de todo, todas las facilidades. Pero Marco, tú hablas un punto muy importante. Todo el mundo habla de cómo hacerlo, de reformar los penales desde adentro, pero ¿quién se preocupa? ¿Qué hacemos con los delincuentes que están afuera? Porque ellos van a seguir operando. Lo que pasa es que para eso, como te menciono, tenemos que reformar el Código Penal y tener leyes más drásticas contra la delincuencia y una policía dotada de equipos tecnológicos. Yo dentro de mis propuestas planteo la República Digital. ¿Qué quiere decir la República Digital? Quiere decir que todos los organismos del Estado estén interconectados, si hay una base de datos, si hay un perfil de cada persona para poder identificarla. Actualmente un delincuente te roba en Puno, viene acá a Lima y nadie se enteró que ha robado, o roba acá en San Juan del Lurigancho y mató a alguien y nadie se entera porque no está preso. Pues, exacto, pero no está interconectado, no hay una base del delito. Entonces nosotros tenemos que reformar la policía, refundar, como dice en el plan de gobierno, y buscar que sea una policía más profesional, más tecnológica, darle las herramientas no solamente técnicas, tecnológicas, sino también legales, ¿no? Y bueno, eso por un lado, ¿no? Sí. Y por ejemplo, tú también dices la lucha anticorrupción. Exacto. ¿Qué hacemos? Bueno, dentro de la República Digital que nosotros planteamos está la lucha anticorrupción. Para eso necesitamos poner controles en los sistemas de trabajo de los ministerios para que a través del sistema se pueda controlar todo esto. Acá todo es papel, todo es sello, todo es burocracia. Mientras que siga siendo así, no nos vamos a meter a revisar pues millones de papeles que están ahí, pero si todo estaría en un sistema, en una red, se puede controlar desde un ordenador, una persona de auditoría puede controlar a todos los ministerios. Entonces tenemos que volver tecnológico al Estado, tenemos que tener un Estado tecnológico, pero ¿cómo, no? El cómo es cómo. Primero, ¿cómo hacerlo y cuánto tiempo? No podemos engañar tampoco a la población. Exacto. Que va a ser de la noche a la mañana. Primero tenemos que tener internet a nivel nacional. Actualmente la señal 4G solamente cubre el 10% del territorio peruano. Los gobernantes no se han preocupado por promover la competencia de empresas, que entren más empresas para que den un mejor servicio y un internet de mejor calidad y más barato.
tenemos uno de los internet más caros de la región. Acá los megas se te acaban en 15 días. Pues, en un día, ¿no? Que ves videos. Bajaste una aplicación. Exacto. Y se te fue el internet. Entonces, ¿cómo vamos a poder educar a nuestros jóvenes como lo están haciendo ahora en Chile, en España, en otros países? Realmente vivimos no hay educación de calidad, se han perdido los valores. ¿Y qué les espera a esos jóvenes? Sí, pues, ¿Cuál sería la propuesta en educación? Para los jóvenes tenemos que tener una educación desde temprana edad. Primero, a temprana edad tenemos que alimentar bien a los jóvenes, con hierro. Atención a todas las madres, denle de comer minerales, hierro a sus hijos, no solamente es leche. Tienen que comer vitaminas. Eso venía en la parte de nutrición, explicarles, ¿no? Porque esa es la principal. Si no tienes un cerebro desarrollado, así tengas el mejor profesor, ese cerebro no va a absorber el conocimiento. Tenemos que formar bien a los niños. Después, en la etapa escolar, tenerlos la mayor cantidad de tiempo en el colegio. Tiene que haber un programa de nutrición en el colegio y de educación física, y de educación cívica, de educación cultural, para que los chicos estén todo el día en el colegio y que salgan 5 de la tarde. Así los padres van a estar más tranquilos trabajando, los chicos no van a estar en las calles, no se van a meter con las pandillas ni con ¿Pero te refieres a la educación privada o de estatal? No, estatal y privada, todos los jóvenes en Corea del Sur. Esa es una iniciativa tuya, personal, como candidato. Claro, lógicamente. Tengo que plantear una solución. Ya la vengo lanzando desde hace tiempo. De acá tengo que irme a una entrevista en la agencia andina, en un foro acerca de educación, que voy a plantear eso y ya lo vengo planteando. Dime, ya que hablamos de educación brevemente, también tendríamos que ver el tema del bullying que se está dando en los colegios. Mira, que han llegado a agresiones terribles. El bullying no solamente es físico, ahora existe el ciberbullying. Lástima que los congresistas ahora no saben de eso, pero existe el ciberbullying. Una cosa es que te hagan el bullying en el colegio 5 o 10 muchachos, y otra cosa es que a través de las redes le hagan bullying a un chico 100 o 1000 chicos. Claro, pero creo que lo más terrible es que te agredan físicamente. Bueno, pero todo es, la agresión psicológica, la agresión física es condenable. Para eso nosotros tenemos que recuperar los valores de los jóvenes. Los valores de los jóvenes y de la familia se han perdido. Los municipios no trabajan los valores cívicos, los valores patrióticos y los valores que tiene que tener la familia en el hogar. El primer lugar donde le das la educación a tus hijos es en la casa. Y entonces tenemos que inculcarle eso a los padres, hacer escuelas de padres, escuelas dominicales donde vayan los padres con sus hijos y tengan ese acercamiento. Ahora el papá y la mamá trabajan. ¿A qué hora educan al hijo? Porque tienen que trabajar, porque el sueldo no alcanza. Imagínense, recién suben el sueldo 850 soles y maravilla, creen que van a Pero a última hora, ¿no te parece? Y a última hora, o sea, es todo el populismo. ¿Por qué esperó 5 años finalizando el Congreso, su mandato que está tan terrible, tan cuestionado? Y ahí te das cuenta, pues sus congresistas ya no los tiene, todos se han ido, los han dejado solos. Ahora vienen con todo el tema de la corrupción y el tema de las agendas. Marco, yo creo que tú eres un chico que quieres trabajar, tienes experiencia, quieres hacer muchas cosas por el país. Dime, ¿dónde van a cerrar su mitin de campaña? Nosotros vamos a cerrar en el Campo de Marte el día de mañana. Va a ser una gran fiesta, comenzamos a las 4 de la tarde. Los invito a todos los amigos de San Juan del Lurigancho, a todos los jóvenes emprendedores, a todos los jóvenes que tienen que participar en política. Ya basta de estar protestando en las calles. En las calles nadie nos va a escuchar. Nosotros tenemos que estar en el gobierno, ahí, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, protestando ahí, haciendo valer nuestros derechos ahí, porque si no estamos dentro del sistema, el sistema no nos va a invitar tampoco a que estemos. Nosotros tenemos que meternos en el sistema y cambiar este país. Es función de ustedes cambiar el Perú. Así es que yo los invito a todos a que el día de mañana estén con nosotros, con PPK y todo el equipo técnico, en el meeting de campaña, donde vamos a exponer el plan de gobierno, que es el mejor plan de gobierno de seguridad. Tenemos el plan de gobierno más completo. Nuestro plan de gobierno es de más de 240 páginas y ha sido premiado por distintas organizaciones. No somos como otros partidos que tienen su plan de gobierno de 37 páginas o el otro que es una copia. No. Nosotros somos profesionales técnicos, gente capacitada. Ya basta de políticos que vienen y meten floro a la gente. Acá necesitamos gente profesional que haya trabajado alguna vez en su vida en la empresa privada y que haya hecho algo alguna vez en su vida en la empresa privada. Marco, muchísimas gracias, el tiempo es cortísimo. Sí. Dirígete a tus cámaras. ¿Por qué te podrían que apostar por ti el 10 de abril? Bueno, apuesten por mí porque soy una propuesta nueva, joven, innovadora, con valores éticos, morales. Soy padre de familia de 2 hermosos niños y quiero un mejor país para ellos. Así es que este 10 de abril escriban el 7 de su servidor Marco Urteaga, que no los va a defraudar. Y si los defrauda, ya saben. No, pero te faltó qué símbolo tienen que marcar. PPK y el número 7. Muchas gracias, bendiciones para toda la familia de San Juan del Lurigancho y que la paz prospere y abunde aquí en San Juan del Lurigancho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estuvimos con el candidato Marco Urteaga, nos vamos a una breve pausa comercial. El Castillo
es congresista quien postula al Congreso por la Alianza Popular con el número 5. Bienvenido a Rumbo al Poder. ¿Cómo está? Muchas gracias. Doctor, ¿cuál es su sentir faltando exactamente 4 días para las elecciones? Bueno, yo percibo, porque camino mucho la calle, diversas zonas de Lima, que estamos en una dinámica de crecimiento estupenda, ¿no? Mucha aceptación en la calle. La calle no es igual a lo que dicen las encuestas. Las encuestas te ponen por la pata de los caballos. Qué mejor que la voz interesada de lo que las personas le puedan decir frente a frente, ¿no? Por supuesto, ayer, por ejemplo, yo he estado con los trabajadores del calzado, la Federación de ¿Y qué le manifiestan ellos? Ellos todavía cerradamente van a respaldar a la Alianza Popular y a quien habla como candidato al Congreso. ¿Pero cuáles son sus demandas? ¿Qué quieren ellos? Por ejemplo, fíjese, en primer lugar, hay gente muy pobre. El fujimorismo les quitó la subvención que tenían, que era 1 centavo por cada lata de betún que se vendía. Entonces, yo los apoyé y yo les conseguí unas rentas para que su caja de beneficios tenga un fondo de más o menos 1 millón, que no es nada para todo el país. Pero de todas maneras, ellos eso lo han apreciado mucho. Entonces ahora están demandando acceso a seguridad social y a pensión. Hay que buscar el mecanismo. De repente, retornando a una fórmula de una alícuota del impuesto que paga el betún o los instrumentos de limpieza, es una fórmula. Vamos a estudiarla. Otro tema importante es el sector de mototaxistas. Acá en San Juan del Lurigancho hay miles de mototaxistas. ¿Cuál sería la propuesta para ellos? El mototaxista, al igual que el ilustrador de calzado, es un trabajador independiente. Sí, no tiene un seguro, no tiene nada, no tiene beneficios. Entonces nosotros ya hemos concebido un proyecto y el estudio técnico que va a permitir darles seguridad social y pensión. ¿Cómo es esto? De la gasolina, vamos a suponer que este es un galón de gasolina, que cuesta 10 soles, 6 soles es el valor del combustible y 4 soles es el impuesto. Parte de ese impuesto queremos destinarlo no al fisco, sino a un fondo individual del mototaxista, que se divide en 2 partes. Uno va para la seguridad social, para que tenga él, su mujer y sus hijos tengan derecho a ir a la seguridad social, a las postas y hospitales de la seguridad social, como cualquier trabajador de planilla, y el otro fondo es el de su jubilación, para cuando llegue a una edad determinada, que pueda jubilarse y tener una pensión. Pero ahora estamos concibiendo algo que ha nacido del recorrido que yo vengo haciendo por diversas partes. El mototaxista, su capital de trabajo es el mototaxi. Y muchas veces lo alquila. Y a veces o puede estrellarse y puede perderlo en 1 segundo. Claro. ¿Y cómo repone ese...? No, pero hay que resaltar también, doctor, que muchas veces los mototaxis son alquilados, porque no tienen para pagar. Bueno, yo sé. En algunos casos. Por eso es que el seguro de salud es de pensión. Pero si fuera el dueño de su mototaxi, también puede tener, estamos ideando la fórmula para poder asegurar el vehículo. Porque si no, un vehículo perdido es un puesto de trabajo perdido. Así es. Entonces, estamos trabajando muy seriamente en este tema y como usted ve, 2 de los sectores menos favorecidos de la población, tenemos proyectos concretos para ellos, para poderlos sacar adelante, ¿no? Por otro lado, en la parte económica, la economía se ha estancado, no hay trabajos, los sueldos no aumentan, han aumentado recientemente el presidente Ollanta 850 soles, pero aún así no alcanza. Pero eso es para un sector pequeño que el conjunto laboral de eso es pequeño. Aquí hay varias cosas que tenemos que hacer. Primero, levantar la economía. Sin ninguna duda, aquí hay un problema de fondo grave, sin la cual no se puede generar el empleo que todos quisiéramos generar. Empleos dignos, sobre todo, ¿no es cierto? Levantar bien la economía y generar empleo con derechos. Y por otro lado, la ley Servil, por ejemplo, se ha constituido una amenaza para los trabajadores del Estado, ¿no? En que afecta a su estabilidad laboral y les niega la negociación colectiva. Ya nuestro compromiso es derogar eso, o sea, dejar sin efecto las partes de la ley Servil que afectan los derechos laborales. Como también el presidente Alan ha asumido la decisión de que los 140.000 trabajadores que están en el CAS, Contrato Administrativo de Servicios, en el Estado, pasen ya a planilla y reciban todos sus derechos como corresponde, ¿no? Pero eso se va a hacer efectivo de llegar el doctor García a la presidencia, ¿en cuánto tiempo? ¿En 1 año? Bueno, la ley Servil se puede derogar en 1 semana, no necesita más tiempo.
Y los nombramientos se podrá hacer con los estudios pues en un mes, supongo yo, pero no tiene por qué demorarse más. No tiene por qué demorar más. Como también, si mejoramos la economía, el otro punto muy sensible es la pensión de los jubilados, ¿no? Los jubilados están con sus pensiones congeladas hace mucho tiempo. Entonces es necesario mejorar estas pensiones. Hay pensiones, la verdad que las pensiones no deberían ser menos de un sueldo mínimo, francamente, porque si el sueldo es mínimo, ¿cómo una gente va a ir por debajo de eso? Pero todo esto es materia de las decisiones políticas que estamos adoptando, impulsando en la campaña, dando a conocer todas estas alternativas de solución. Por ejemplo, un tema que también nos preocupa, doctor del Castillo, es el tema de la educación. No hay una buena educación, se han perdido los valores y consecuencia de eso estamos viendo la alta tasa de inseguridad que vivimos a diario, claro. Donde vemos a sicarios juveniles entre 13 y 16 años. ¿Qué podemos hacer? Bueno, varias cosas. Creo que si reactivamos la economía y se genera empleo, hay muchos jóvenes que van a ir a trabajar, van a estar menos en la calle. Pero hay una cuestión que a mí me parece que es fundamental y yo quisiera que la familia peruana me escuche. Me parece que es fundamental restituir el servicio militar obligatorio. Yo lo haría. ¿Por qué? Porque esto pone a los jóvenes, los saca de la calle y los lleva al cuartel para educarse, para formarse, para conocer el amor a la patria, a la familia, el respeto a los mayores. Y ese joven debe salir del servicio militar después de 2 años con un oficio, ¿no? De forma tal que se le puede conseguir un trabajo directamente. Entonces es nada más que una cosa transitoria para aprender y después entrar a un trabajo. ¿Pero eso sería solamente para los varones o también para las mujeres? No, mujeres también, el servicio de hombres y mujeres también. Si es que ya, eso es por un lado para los jóvenes que todavía terminan la secundaria y están desempleados. Pero ¿qué hacemos en este momento con esos chicos que ya se están sumergiendo en el mundo de la delincuencia? Que están son pandilleros ahorita. Todavía no van a menores. Es que muchos de esos pueden ir perfectamente al servicio militar. ¿Usted sí cree que se puedan reinsertar a la sociedad? Sí, cómo no. Hay que hacer el intento. Y estoy seguro que va a ser muy exitoso en muchos casos. Habrá otros que de repente no, pero creo que la gran mayoría sí. Entonces yo lo haría por ese lado. Por el lado del empleo, por el lado del deporte, por el lado del servicio militar. Me parece que el servicio militar voluntario no ha funcionado, ni para la Fuerza Armada, ni menos para la población. Y de esa manera podemos ayudar un poco a erradicar, ¿no? Yo estoy seguro que principalmente la madre familia aprueben mucho. Claro, que lo están viendo, que están... Claro. ¿Y qué otra propuesta usted tiene de llegar al Congreso? Que usted va a promover. Fíjese, a mí me interesa, y no solamente como persona, sino como conjunto en la Alianza Popular, darle al Perú y a los peruanos una visión clara de dónde queremos llevar el país. O sea, no solamente son proyectos específicos que son muy interesantes, como usted ve, sino también que la gente sepa que esta es la ruta a la cual tenemos que llevar a una visión del Perú próspero, sin pobreza, sin analfabetismo, sin desnutrición infantil. Sin violencia también. Eso es un camino, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene la idea clara a dónde quieres llevar a tu patria, entonces es más fácil que lo puedas enrumbar. Cuando hay confusión, cuando no se tiene experiencia de gestión, cuando la gente está, digamos, enredada en pleitos, en líos y en insultos, pues tú no puedes pensar, esa gente no tiene una visión del país. Esa gente está viviendo el día a día y quiere resolver pequeñas cosas. Por ejemplo, esperando el gran futuro, ¿no? Tenemos más o menos un 26% de la población que está indecisa, no sabe por quién va a votar. Y creo que más, ¿ah? Y más, pero ¿por qué cree que se ha llegado a esta situación en que uno sale a las calles y le pregunta al taxista, a la señora que vende en el mercado, ¿por quién va a votar? La verdad que no sé, nadie me convence. Fíjese. Es triste decirlo, lamentable, ¿no? O sea, que no sepan. Bueno, también porque hay mucha desinformación y porque ha habido mucha confusión. O sea, más se han pasado las semanas en tachas, observaciones, exclusiones y amenazas de cosas. Ya usted vio el domingo pasado, fue el presidente García a hacer una exposición seria de propuestas y sale un loco a insultarlo, ¿no? Entonces, fíjese, eso no es bueno para el país. O también dicen que el tiempo que le dieron fue demasiado corto. Una parte del formato del debate es pésimo, pero la gente quería escuchar, más aún, propuestas. Si el tiempo es corto, propuestas, no agravios, ¿no? Claro, propuestas concretas. Creo que eso es lo serio. Si nosotros hemos tenido un gobierno exitoso del 2006 al 2011, que ha reducido pobreza, que ha dado agua potable, fíjese, este tren que pasa acá por la... Justo le iba a comentar. Es una obra estupenda que hizo el APRA.
Pero este tren pudo llegar a San Juan de Lurigancho no en el año 2015, pudo llegar en el año 92, 93 o 95 máximo. ¿Y por qué se esperó tanto? Por la mezquindad del gobierno de Fujimori. El gobierno de Fujimori entró en el 90 y paró el tren eléctrico. Si hubiera seguido construyéndolo, en el 95 ya tendríamos esto y tendríamos un par de ramales más. Trenes más, o sea, ¿cuántos han atrasado? Fíjese cuántos claro, han porque atrasado. por ejemplo hoy en día 20 años de atraso. El tráfico es terrible. Pero por eso, Perdemos 20 3 años horas de atraso, eso es lo que yo le critico fuertemente al Fujimorismo. Hoy día, el 5 de abril, que nos acordamos que dieron un golpe de Estado nefasto para el Perú. Hoy va a haber una marcha, ¿no? en Nova Keiko. Sí, pero los que realmente sufrimos el golpe de Estado, no estamos en la marcha, ni nos han revisado. Ustedes Yo no van fui a participar. detenido esa noche. Yo fui víctima de un asalto militar a la Casa Alan García, yo estaba ahí en ese momento, a mí me metieron preso, y, luché una década para liberar al Perú de la dictadura, y ahora yo veo que se mete una serie de gente que nunca estuvieron, nunca hablaron, no me refiero a los jóvenes, ¿sabes? Porque tienen derecho a... sino hay gente que agita las cosas y que no es una marcha por el nunca más un golpe de Estado. O sea, no es una marcha por la democracia, es una no, marcha por intereses es una personales. marcha por intereses políticos porque la elección es el domingo, ¿no? Nada más. Pero yo creo que lo que hay que hacer es afirmar, es decir, una visión clara y democrática del Perú. Me parece que esa acta que ha firmado la señora Keiko diciendo que no va a dar otro golpe de Estado, que no va a dar corrupción, que no va a haber violación de derechos humanos, me parece que eso es una cosa absolutamente innecesaria. Los demócratas no necesitamos firmar actas de sujeción a algo. ¿Y por qué cree que lo ha firmado? Porque se ha visto presionado. Convicciones, porque ha querido impactar a la gente ofreciendo no hacer lo que no puede hacer. O sea, ¿qué golpe de Estado puede dar la señora Keiko Fujimori a estas alturas? ¿Qué acto de violación de derechos humanos podría dar? Si se supone que ellos han entrado al cauce democrático. Simplemente que se porten como demócratas. En lugar de esa acta, yo hubiera preferido que me firme un acta que me diga: no voy a volver a despedir a 300.000 trabajadores. Vamos a defender los derechos laborales de los trabajadores y su estabilidad laboral. No voy a parar las obras como el tren eléctrico, que la paramos 20 años, ¿no? San Juan de Lurigancho es el distrito por excelencia que perdió 20 años de su vida, porque ya estaríamos en otro sistema de transporte, mucho más moderno, ¿no? Gracias a la esa obra ahí. Eso no hay que olvidarse, no hay que olvidarse. ¿Y cómo el 10 de abril, qué es lo que se ven en una segunda vuelta ustedes? Sí, estamos trabajando intensamente para ello. Y ¿dónde va a cerrar su mitin de campaña, el doctor García? bueno, aquí estamos de Herodes a Pilatos. Pedimos Paseo de la República, donde siempre hemos hecho, nos han negado. Pedimos Campo de Marte. Campo de Marte, dicen que está ocupado por otros, que no se puede. En fin, siempre problemas. Estamos definiendo en el óvalo de la Avenida Brasil, que es la cuadra 22 de la Avenida Brasil, son zonas Pueblo Libre, el gran mitin de cierre de campaña, y quiero invitar a todos mis compañeros, ciudadanos, amigos, el jueves 7 de abril, desde las 7 de la noche para adelante. Claro, en Canal 7 son bien graciosos. Nosotros le transmitimos un mitin a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde no hay nadie. A las 6 de la tarde está llegando la gente. Pero ¿no? ¿cómo a las 6 eso parece broma? una tomada de pelo, pues, ¿no? Ya parece el debate de jurado de elecciones también, ¿no? No, así no va a haber nadie. Entonces no tiene sentido. A otros lo transmitirían a las 11 de la noche cuando ya se fueron. Entonces, creo que hay un manejo muy poco profesional. Pero en fin, así es cuando los gobiernos pretenden manipular las cosas, ¿no? Eso a nosotros no nos hace. Pero usted problema. tiene fe en que van a llegar. Como sin Canal 7, nosotros vamos a hacer un gran meeting y espero que Ves Cable esté por ahí. Perfecto. Doctor del Castillo, dígale a sus cámaras por qué tenían que apostar por usted el 10 de abril. Bueno, el 5 es mi número, yo juego a básquet con el 5, yo tengo los 5 sentidos puestos en lo que tengo que hacer. Claro, el 5 también es el 5 de abril como hoy, que no es No, pero usted no ha dado ningún gol. Pero yo luché contra los que quebraron la democracia el 5 de abril y fui víctima de eso. Y por eso quiero volver al Congreso para, no solamente las ideas que hemos hablado, no solamente para proyectar una buena imagen del Perú, sino yo creo una cosa muy importante. Ante la amenaza de grupos violentistas, ante la amenaza de grupos autoritarios, usted tiene que anteponerle bancadas que tengan experiencia, fuerza, calidad. Porque si usted va a poner a un tecnócrata o a una técnica, pues ya veo, pues van a entrar los rojos de Frente Amplio y se van a pasear con ellas, ¿no? Con el APRA no pueden. Por eso es que una bancada de Alianza Popular
de dos partidos serios como el APRA y el PPC, creo que tienen. ¿Y qué número tienen que escribir o marcar? O si es que bueno, se marcan los 3 mapas del Perú con estrella, y en el lado del Congreso, en mi caso, escribir el número 5, y hay una segunda opción, y también después viene el Parlamento Andino, pero yo soy el 5. Muchísimas gracias, mucha suerte, doctor. Estuvimos con el doctor Jorge del Castillo, quien postula por el número 5 con la Alianza Popular. Vamos a una breve pausa comercial. Bien, amigos, continuamos con el programa. Se encuentra con nosotros el doctor Marcos, quien postula con el número 15 de la Alianza Popular. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días a todos los televidentes. Y bueno, acá estamos para poder conversar en estos últimos días ya de campaña, lo que son las propuestas, ¿no? Para que la población pueda decidir. Doctor Marcos, ya estamos en la recta final. Algunos dicen que toman su agüita de azar para los nervios, están con los muñecos. ¿Cuáles son sus propuestas para que la población que ya lo conoce sepa, pues, ¿no? Sí. ¿Qué propone el doctor Marcos? Bueno, yo soy médico de profesión, y yo me he dedicado al tema de la salud pública y atención en distintas postas, hospitales, también haciendo docencia. Y bueno, yo estoy llevando el tema de la salud vinculado al tema de la salud mental. Y justamente, habíamos conversado en otra oportunidad. Es un punto, doctor, que son pocos los candidatos que lo han tocado, y es un punto que nos compete a todos. Vemos cada día agresiones físicas, que por algo mínimo una persona llega al extremo de desfigurar los rostros de personas con un tenedor. O sea, ¿qué estamos viviendo? Sí. Que en el colegio un niño de 7 años agrede a su compañerito, le rompan la mandíbula, el labio, y lo deje prácticamente mal. Mire, sí, hemos escuchado mucho eso de que la sociedad está enferma. Claro. Entonces, justamente pues es eso lo que tenemos que tratar. Yo creo que la violencia se trata desde la raíz, y la raíz es la familia. Claro. El soporte, el pilar de una sociedad es la familia, y por lo tanto debemos pues tratar la violencia desde ahí, con más psicólogos en colegios, que es lo que propone la alianza, ¿no? Como usted bien lo dijo, ya los grados de violencia están llegando a un extremo en que vemos pues asesinatos hasta por un celular, sí, ¿no? Vemos que la sociedad está pasando por una situación muy caótica, claro, la gente en vive cuestión muy de violencia. estresada, y ahora hay que tener miedo, porque tú no sabes cómo puede reaccionar la otra persona. De repente tú lo miras, viene, te tira una cachetada o te apuñala. O sea, es la realidad, ¿no? Correcto, justamente a raíz de eso es de que, y yo lamento que no se haya tratado más a fondo el tema de la salud, y específicamente el tema de la salud mental, que es justamente lo que necesitamos. Necesitamos pues que la población se sensibilice primero, y los políticos en paralelo también, para poder llevar políticas claras de salud mental, que eso es lo que yo estoy queriendo liderar, ¿no? A los televidentes yo creo que eso les va a interesar, porque es algo que nos toca a todos, claro, ¿no? Nos involucra a todos. Propuestas, hablamos mucho de inseguridad, violencia, pero como usted dice, no vamos a la raíz. Una de las aristas para mí, ¿no? De las aristas es el tema de más psicólogos en colegios, el tema de salud mental. Pero no solo psicólogos, general. yo creo que también terapeutas. Exacto. Porque hay que diferenciar que psicólogo es para una persona, para un chico que tiene problemas leves, de repente no quiere estudiar, pero ya hay chicos que ya tienen otro tipo de trastornos que necesitan terapias. Correcto. Y las terapias son costosas, doctor, pero hay que decirlo tal y como son. Una terapia dura a veces hasta 1 año. Correcto. Hay que invertir. Usted explíquelo directamente. Yo creo que usted muy bien lo ha dicho, ¿no? Las terapias, y además no solamente es para aquellas personas que tienen algún problema, sino justamente porque como vivimos en una vorágine de estrés en el trabajo, en el tráfico, en la cuestión familiar también, necesitamos una guía y un desfogue. Y ese desfogue no puede ser la violencia, ese desfogue tiene que ser justamente analizar y poder resolver problemas que uno puede tener, como todos los tenemos. Entonces, es eso lo que necesitan los padres, la familia y la sociedad en general, una guía, un apoyo psicológico, un apoyo espiritual incluso también. Claro. Yo creo que es importante también acudir a esto. Entonces, de repente convocar más sacerdotes. Bueno, tenemos el caso del padre Chiqui, que es un padre que ha venido trabajando en el Agustino con chicos pandilleros, y algunos los han logrado reinsertar en la sociedad, porque también la iglesia juega un rol importante, ¿sí o no? Por en el supuesto. tema de los valores, de repente convocar a más sacerdotes que puedan también contribuir, ¿no? Exacto, es un trabajo En de conjunto. educación de la sociedad, en este caso de la sociedad civil, involucrarse, de la misma iglesia, y el tema de salud. Entonces yo creo que
con esa fortaleza que queremos liderar en la Alianza Popular, yo creo que tenemos un camino para poder rescatar a aquellos muchachos que en realidad pues en muchos casos no han tenido oportunidades, que la Alianza se los propone con las propuestas concretas que viene dando, y es importante que la población pues en estos momentos en que ya está meditando su voto, sepa que nosotros somos una propuesta y alternativa seria que va justamente a la raíz de muchos problemas, y que esto es un desarrollo a mediano plazo. Este es un desarrollo, no es solamente... No hay que engañar, que eso exacto, mañana mismo, no hay que engañar, porque este es un tema que se tiene que tratar de a pocos. Doctor, ¿no? usted está recorriendo muchos distritos. ¿En qué lugares es donde ha visto más incidencia de chicos agresivos? Mire, no podría darle una afirmación certera, pero sí podría decirle claro, un poco, ¿no? Claro, de la sensación y la percepción. Yo, por ejemplo, he visto en zonas como Comas, en San Juan, en algunos sectores de San Juan, que hay muchos chicos que de repente están cerca a algún campo deportivo, pero quieren también, y me han pedido que se preocupen más por la educación, se preocupen más por continuar algunos programas, ¿no? Sobre todo que ofrece, y rescatar lo positivo de este gobierno, que son algunas cosas, y poder continuarlas también para poder tener un rescate de la sociedad para los jóvenes, ¿no? Se propone el tema del empleo. Y en el tema de la salud también, ¿no? Muchas señoras en el distinto andar me han comentado de que a veces se demoran meses para una cita. Claro, y es terrible, doctor, porque la gente se muere. Ese es otro problema en el tema de la salud, ¿no? A veces los tiempos de espera son muy largos. Yo he tenido pacientes que se han demorado incluso 14 meses para poder tener una cita. No, eso ya es increíble. Es increíble, pero sucede. Entonces las ¿no? personas tienen que hacer un esfuerzo y ir a una clínica que le va a salir muy caro. Exacto. Y lo que propone en ese sentido la Alianza Popular es justamente darle solución a los problemas que la sociedad vive, como son hospitales emblemáticos, las postas emblemáticas. A mí me preguntaron, ¿qué es una posta emblemática? ¿Qué es una posta emblemática? Exacto, una posta emblemática se refiere a infraestructura, equipamiento, un buen recurso humano, ¿no? Que atiende con calidez, con sensibilidad. Yo tuve un profesor, un neurólogo, el doctor Cabieses, que siempre lo nombro porque fue un maestro para mí, y el doctor nos decía que cuando ya la medicina se deshumanizaba, dejábamos de hacer el bien. Y es lo que se está viendo en estos tiempos. Exacto, lamentablemente un cierto porcentaje de médicos han perdido la calidad humana. Exacto, entonces la vocación justamente de servicio, ¿dónde quedó? Eso, ¿no? El tema de la vocación de servicio, justamente esto es lo que nos inculcó mucho este maestro, médico, neurólogo, y justamente eso es lo que estamos viendo, ¿no? La situación del sector de salud que vive una crisis justamente les lleva al sector salud en general a tener también frustraciones con un sistema que no los incluye. Entonces lo que necesitamos es tener también el estado de sensibilidad para poder atender sus demandas en ese sector, y por el otro lado a los pacientes poder escucharlos y atenderlos con calidez, eso no, con cierta sensibilidad, eso no es costoso, eso es una inversión que lo vamos a ver con la satisfacción del paciente, ¿no? Y en el tema de la medicina, doctor, por ejemplo, a veces vas al hospital y no hay medicinas, te dicen no hay tal pastilla, y te ves obligado a comprarlo afuera y te cuesta más caro. Sí, en el tema de los medicamentos... Porque la medicina no puede esperar, porque tú vas a decir, la voy a tomar de cada mes, no. El tema de los medicamentos es un tema también sensible y que la población lo conoce muy bien. Yo les los pongo como un ejemplo, ¿no? Un paciente que sufre hipertensión, depresión alta, le dan su captopril y en muchos casos tiene que tomar a veces 2 o 3. Bueno, en el caso de la diabetes es algo parecido, que tiene que combinar ahora medicamentos. Y entonces eso tiene una razón, ¿no? ¿Por qué la combinación o por qué tomar más medicamentos para cierta enfermedad o cierto problema? La razón viene porque lamentablemente los genéricos son buenos, sin embargo falta que pasen por un control de calidad adicional que sí pasan los medicamentos de marca. Y lo que yo estoy queriendo llevar al Congreso con el apoyo de la Alianza Popular es que estos medicamentos genéricos también pasen por estos controles iguales a los de marca sin que afecte el precio, para que podamos decir con certeza ¿de qué procedencia son, si es de buena calidad? Que la calidad. Porque doctor, exacto, la certeza... caso, usted es algo muy claro, ¿no? Si es el caso que uno toma un medicamento genérico, de repente te duele la barriga
y no te pasó. Vas a la farmacia, compras uno que te costó 5 soles y en media hora te pasó. ¿Por qué la diferencia? Exacto, ahí eso es lo que yo supone le que es la explicaba. misma Le explicaba medicina. justamente que el mensaje no es que los genéricos sean malos, sino al contrario, son buenos, pero tienen que mejorar en la calidad. Con esta De repente prueba la dosis más mínima, existe, de repente y le no. comento, existe una ley y que fue promulgada en el gobierno del presidente García en el 2009, y esta ley justamente ve por la calidad, pero lamentablemente este gobierno, y bueno, dominado por un Congreso bastante cuestionable, no promulgó la norma, no la normó para poder ejecutarla. Entonces es cuestión de decisión política, que es lo que tiene el presidente García, el liderazgo. Él lo ha evidenciado y lo ha demostrado en el transcurso de su presencia política. Nosotros estamos viendo durante la campaña que son pocos candidatos médicos que van al Congreso, porque Sí. realmente las personas no se sienten representadas por los congresistas, y hasta ahorita no hemos visto ningún médico que haya hecho algo dentro del Congreso. Sí, eso es verdad también. Porque estamos Eso viendo es verdad. la alta ola yo, y yo creo violencia. y recojo lo que me dice la población en ese sentido. Claro, me han comentado lo mismo. Me han comentado lo mismo y con razón porque en realidad la población siente de que su representante, su congresista se aleja de ellos. Es verdad, uno en campaña tiene que visitarlos para poder ofrecerles las propuestas, pero luego de la campaña es que viene la insatisfacción, la frustración, y es ahí donde yo he podido detectar, como muchos colegas también candidatos, que tenemos que entrar a tallar, como se diría en criollo, porque tenemos que ir y visitarlos cada cierto tiempo para poder tomar sus reclamos, sus exigencias, sus sugerencias y sus críticas, para poder nosotros también retroalimentar. En salud se dice feedback, quiere Claro, decir sí, de que es un una feedback. retroalimentación. Claro, y saber qué son las necesidades. Exacto. Si vamos al tema de salud, se tiene la insatisfacción. Si vamos al tema de seguridad, poder captar eso, que a muchos les ha costado un celular, unas zapatillas, un bien. A otros les ha costado la vida. La educación. No, y es entonces terrible. poder justamente recoger esto y estar en contacto directo con la población. Eso es lo que justamente yo estoy queriendo llevar, y la Alianza Popular, por supuesto, liderar, que es lo que nosotros queremos mejorar en el Congreso. Y usted se compromete a Sí, realizar mi compromiso estos es, ya lo había dicho en las reuniones diversas, visitarlos una vez por semana en los distintos sectores. Yo he sectorizado las visitas, ¿no? Más de 200 visitas a distintos asentamientos, organizaciones, y poder visitarlos para poder ya tratar directamente la problemática que tienen en su sector, ¿no? En salud y en el resto de temas que están afectándolos. Claro, y que tienen más demandas, ¿no? Correcto. Correcto, sí, en el tema de las demandas que pueden tener educación, seguridad, salud, que son temas muy sensibles, y lo que justamente ha propuesto el presidente García y la Alianza Popular en la exposición de ideas, que en realidad eso no fue un debate, fue una exposición de ideas. Y también Pero la decir, gente esperaba un poco más, sinceramente. esperaba un poco más, y sobre todo yo creo que el sicariato de la calle se trasladó a este lugar, ¿no? Entienda, fue un rincón Fue de voz. un tema que fue direccionado, Claro. ¿no? Yo creo que es importante que esta persona también... Y también es Yo- importante, doctor Marcos, que las personas sepan por qué tendrían que apostar por usted y qué número tendrían que marcar o escribir. Y para terminar, solo la idea, ¿no? Yo creo que es importante que esta persona que pues se atrevió a faltarle al respeto a la población, porque no dio propuestas, sino solamente adjetivos, creo que es importante que le recomendaría un diván, ¿no? Y justamente es lo que yo quisiera llevar, el tema de la salud mental, ¿no? Para poder mejorar la salud, el tema de poder tener más psicólogos en los colegios, el tema de los medicamentos, que mejoren su Claro. calidad, y el tema de los tiempos de espera que tanto afecta a la población. Por eso es que yo voy como candidato de la Alianza Popular con el número 15, para poder ser un vocero, su vocero, en temas de salud y en los temas que vienen afectando a la población en general. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Diego Marcos, perdón, quien postula con el número 15 por la Alianza Popular. Vamos Gracias. a una breve pausa comercial. Bien, amigos, continuamos con el programa. Ya se encuentra con nosotros el doctor Wilber Medina, quien postula por la Alianza Popular con el número 31. Bienvenido a Rumbo al Poder. ¿Cómo está? Muy buenos días. Doctor Medina, usted ha sido abogado del presidente García, conoce mucho los temas. Coméntenos un poquito usted como abogado, antes de pasar con las propuestas, ¿qué opinión le mereció el debate del día domingo? La gente esperaba propuestas. Sí, lamentable el formato mismo.
Además, los moderadores no estuvieron a la altura, a pesar que se había pauteado de que tenía que respetarse al candidato, ¿no? Mutuamente tenía que ser, se había suscrito documentos, cada uno sus representantes, se iba a cerrar la Cámara a primera agresión verbal o algún infundio que se vertiera, pero nada de eso se cumplió. El señor Olivera hizo lo que hace 30 años viene mencionando, lo cual todo lo que ha dicho es simplemente refritos, porque Alan García dejó el poder el 28 de julio del 90, fue investigado desde agosto del 90, en febrero del 92 la Corte Suprema lo absuelve de todos esos cargos, la Corte Suprema lo absuelve al presidente García. El 27 de febrero del 92 el Senado presidido por Felipe Osterli le restituye la condición de senador vitalicio. 35 días después viene el golpe y viene la persecución de Fujimori. Claro, y obviamente si el presidente García está candidateando es porque no se le ha encontrado delito alguno, y bueno, como todo candidato tiene derecho a candidatear, porque siempre le decimos acá al final el pueblo es quien elige, ¿no? Nadie está obligado a nadie, Lo que ¿no? tiene que quedar claro para el pueblo es lo siguiente, presidente, como bien dices, acá y en la China, quien determina las responsabilidades penales, los delitos y quien condena a una persona es el Poder Judicial. No es el señor Popio Olivera ni cualquier otro señor, es el Poder Judicial. Y en el Perú el presidente, en gobierno democrático, en el primer tramo del Fujimori, antes del golpe, fue investigado, procesado y absuelto. De modo que todo lo que ustedes han escuchado, amigos, esos infundios que ha hecho el señor Fernando Olivera, simplemente son refritos y, como ustedes habrán podido comprobar, ni una propuesta al respecto, claro, eso es por solamente el lado, insultos eso es por el y lado, mentiras. Claro, es por el lado del señor García y el señor Fernando Olivera, pero también los otros candidatos también entraron en el tema de los ataques de manera muy sutil. Entonces yo creo que la población, todo el Perú entero, quería escuchar propuestas, quería escuchar soluciones al tema de la inseguridad, al tema del desempleo, al Por tema, ejemplo, de titulación, que tanta gente no tiene titulación de tierra. Nosotros, por lo menos, y entrando ya un poco a las propuestas, en Alianza Popular, conforme se habrá podido dar cuenta, las personas que venimos formando parte de la lista de candidatos son personas con trayectoria y que ofrecen lo que conocen. O sea, no vamos a Alianza Popular, no hay más comepollo, robacables, no hay nada de esas cosas. Entonces, en mi caso, yo conozco mucho el tema de lo que es la propiedad, y hemos conversado con el presidente García y él quiere un país de propietarios. Para eso nos hemos preocupado de dos tipos de personas que necesitan propiedad. Tanto la persona que está ocupando el lote de terreno, ¿no?, pero que no tiene el título, lo vamos a titular. En 30 días, COFOBI va a titular a toda persona que viene ocupando un lote de terreno. En los primeros 30 días, vale decir, al 30 de agosto, el día de Santa Rosa de Lima, deben otorgarse más de 1 millón de títulos. Luego, también estamos preocupados que en las zonas urbanas, y mucho, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, que es un distrito emergente, los padres consiguieron con sacrificio el lote, construyeron una casa y sobre la casa han construido los departamentos sus hijos, sus construcciones, autoconstrucción. Esa posesión también es informal, porque no se independiza. Y al no independizarse, el hijo tiene que estar pagando un solo medidor de agua, de luz, etc. Así es. El presidente García vamos a otorgar a más de 2 millones de personas, hoy por hoy están ocupando los segundos y siguientes pisos de las casas de los padres. Tienen su departamento muy bonito, ¿no?, pero no está independizado, no está su nombre. Entonces, esas 2 millones de personas, mediante el programa masivo de independizaciones, en 30 días vamos a tener 2 millones de personas dentro de la familia como propietario. Vamos a incorporar esos activos a la economía formal, de modo que el hijo que construyó en el segundo piso donde vive, por ejemplo, en la casa de sus padres, va a ir al banco y va a poder sacar un crédito porque el departamento que ocupa en el segundo piso de su papá ya está a su nombre y por lo tanto va a ser sujeto de crédito. Y de verdad el impacto no solamente es económico, el impacto también es social y genera la paz en la familia. Me explico. Y con gran satisfacción ha recibido el presidente García esta propuesta. Al no estar independizado solamente un solo medidor de agua, y a veces comienzan las discusiones entre la familia. Se pelean Supongámonos que el primer piso los papás, el segundo el hijo y el tercero la hija.
y fallece al no independizarse, porque cada uno construye con sus esfuerzos, al no independizarse hay problemas en la familia. Y después imagínense, los papás fallecen y empiezan el problema entre los hijos y se arman los líos familiares recargando las labores del Poder Judicial. Pero si estaría independizado a cada piso a su nombre, no habría ningún problema. De modo que esas son soluciones concretas, que no se necesita gasto público, solamente se necesita decisión política. Y ustedes se comprometen a hacerlo en un mes. En un mes sacamos al 30 de agosto. Al 30 de agosto y al 30 de septiembre solucionar, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, ¿cuántas personas usted ha visto que tienen la construcción en los techos, los aires de los padres? Y no solamente vamos a preocuparnos de los que ya tienen el departamento construido sobre el techo de los papás, sino que vamos a independizar los aires. ¿Para qué? Al ser el hijo dueño de la superficie, perfectamente puede ir al banco y solicitar un crédito para construir su departamento. O sea, las bondades de esta propuesta son muchas y son muy buenas. Y eso por un lado. Señor Medina, ¿y qué va a pasar con el tema de las personas que viven más de 40 años en escasa pobreza, la pobreza absoluta, no tienen agua, no tienen luz? En el tema del agua, por ejemplo, no hay democracia si no hay agua. En Alianza Popular el presidente García está comprometido en que cualquier desarrollo tiene que venir con agua. El acceso al agua es un líquido fundamental para la vida. De modo que se va a instalar agua y desagüe a todas las personas que hoy no tienen. Así como se les va a dar el título, se va a dar también el agua. Además, se le va a construir las pistas y veredas que dice el presidente García. Ha lanzado un proyecto en Lima Norte que se llama PIBES, Pistas y Veredas. Y se va a hacer, ¿por qué? Porque el material para preparar las pistas es el residuo del petróleo, es la brea. Hoy por hoy el precio del barril de petróleo está a $30, antes costaba 150, 180 dólares. Nunca antes ha estado tan barato el barril del petróleo. De modo que el residuo se va a utilizar para hacer las pistas y veredas. Por eso todo amigo poblador de San Juan del Lurigancho, yo le digo, y el presidente García lo repite también en los mítines, todas las pistas de Lima se van a asfaltar. De esa manera se le va a dar los servicios básicos y también la calidad de vida a la zona donde están viviendo. Por eso, y fíjate el impacto, los mototaxistas, los taxistas y todo vehículo que transite ya no va a tener problema de la suspensión, porque todos los huecos generan problemas de suspensión, y ese dinero que están gastando mucho en suspensión va a servir para mejorar su calidad de vida y utilizar ese gasto en otros que sean necesarios. Eso por un lado en el tema de titulación. Y en el tema de derecho laboral, muchas personas no tienen empleo, otros son despedidos. Así es. Hay un problema. Nosotros estamos ofreciendo en el sector público, son 140,000 empleados, y hay muchos que están bajo el servicio del CAS, el contrato temporal. Claro. Vamos a pasarlos automáticamente al decreto legislativo 728. En ese régimen tiene que estar para que gocen de todos los derechos laborales que gozan los que ya están bajo este régimen. Asimismo, también vamos a promover la derogatoria inmediata de la ley Servir. Esta ley Servir amenaza, es como una espada de Damocles sobre los trabajadores, porque, por ejemplo, le restringe la negociación colectiva, le restringe muchos derechos y que está mal concebida. El gobierno del presidente García, del 2006 al 2011, planteó la ley Servir, pero este gobierno la desnaturalizó. Solo va a haber ley Servir para los gerentes o los directores de las empresas públicas o de las entidades públicas, más no para los trabajadores, ¿de acuerdo? O sea, para los personal de confianza, en todo caso, que tiene que seguir todo un tamiz por ahí, un filtro. Pero para el grueso de la población no va a haber ley Servir. ¿Y qué va a pasar con las personas que trabajan por recibo por honorarios? ¿Qué es diferente del CAS? Ahí se está aplicando, y ahí es unánime la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto, porque se aplica la primacía de la realidad, de modo que todas esas personas que están bajo este servicio de servicios profesionales que pertenecen al CAS van a pasar automáticamente al decreto legislativo 728, y vamos a ordenar el régimen laboral en el Perú, y además vamos a homologar los sueldos. Yo soy abogado litigante de los trabajadores del Poder Judicial y del Ministerio Público, que es la columna vertebral del sistema de justicia. No puede ser que
un juez esté ganando 14.000, 15.000 soles, lo cual está bien, me parece, para labor, y un empleado, abogado, asistente, que asiste al juez en la redacción de las sentencias, de los autos, que esté ganando en promedio 1.800 soles. Eso me parece perjudicial, perverso, y ahí se genera la corrupción. Mientras que una secretaria, por ejemplo, de un ministerio, de cualquier ministerio, está ganando 6.000 soles. En el Tribunal Constitucional, y ellos están abogados. Y además, una cosa peor, los únicos que no pueden ejercer la función luego como abogado son los empleados del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ha estado Diego Marcos, trabajan en el MINSA para el Estado como médico sus 8 horas y luego abren su consultorio, lo cual es legítimo. Claro. En el caso de estos trabajadores están limitados y están siendo denigrados en su derecho, ¿no? Entonces, por eso son medidas concretas que plantea la Alianza Popular. Cada uno de los candidatos planteamos medidas concretas. No ofrecemos, por ejemplo, hay un candidato por ahí que he visto, yo ofrezco bajar la gasolina. En el Congreso no se fijan los precios de la gasolina. Eso tiene que ver el Ejecutivo. Exactamente. O sea, la población tiene que valorar que se tiene que ofrecer propuestas concretas. Claro, los congresistas pueden fiscalizar, pueden supervisar, pero no pueden ofrecer. Exactamente, bajar los precios. Claro, usted está hablando, cuando usted dice de hacer construcción de pistas, no habla en conjunto. De la Alianza Popular, del plan de gobierno, que el presidente García lo ha presentado como una propuesta para el acceso al agua. De repente lo que ustedes como candidatos pueden ofrecer es, de llegar al Congreso, me ofrezco a visitar los distritos, a saber cuáles son las demandas de los vecinos, qué necesitan, por ejemplo, para la ley, un ente de comunicación con el Ejecutivo. La ley para la titulación, por ejemplo, es un trabajo legislativo del lote. La ley para la titulación de los segundos pisos depende del Congreso. Son medidas, la ley para derogar la ley Servir también depende del Congreso. De modo que yo he ofrecido lo que corresponde a un trabajo legislativo, como también exponer algunas ideas de la Alianza Popular, del plan de gobierno. Doctor Wilmer Medina, muchísimas gracias. Diríjase a sus cámaras. Sí. ¿Por qué tendrían que votar por usted el 10 de abril? Muchas gracias. Bueno, yo le pido a la población que es reflexiva y que haga un voto seguro, un voto consciente, que no haya más saltos al vacío como ha ocurrido el año 2011, y este 10 de abril marque el mapa y la estrella de Alan García, de Lourdes Flores, que forman la Alianza Popular, que ofrece un gobierno con experiencia, y para el Congreso que marquen el número 31 de Wilmer Medina, el abogado del presidente García, el abogado del pueblo que derrotó a la megacomisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Medina. Vamos a una breve pausa comercial. Bueno, amigos, continuamos con el programa. Ya se encuentra con nosotros la licenciada Yanet Otoya. Ella es candidata por el Frente Amplio con el número 27. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, mi nombre es, como ya dije, Yanet Otoya, y soy parte del Frente Amplio. Estoy candidateando con el número 27, ¿no? Dentro de sus propuestas, usted tiene una propuesta por una nueva constitución con igualdad de derechos para todos y para todas. ¿A qué se refiere exactamente? Creemos, dentro de mi propuesta es importante que todos y todas estemos en igualdad de condiciones, que el Estado esté al servicio de la población, que el Estado sea un Estado pluricultural y multiétnico, ¿no? Yo creo que es importante que el Estado llegue hasta el rincón más pequeño de nuestra serranía, pero también hasta el ciudadano que tiene menor acceso, ¿no?, dentro del país, ¿no? Entonces yo creo que es importante abordar un Estado que gobierne en forma alternancia con todos y con todas, ¿no? Que nosotros seamos vigilantes, lo que es la sociedad, los ciudadanos de pie, ¿no? Correcto. Por otro lado, usted dice, tiene una propuesta que dice por el reconocimiento, justicia, desarrollo de los afroperuanos. ¿A qué se refiere? Yo soy una mujer, obviamente, una mujer negra, una mujer afro, pero somos llamados las mal minorías, ¿no? Las minorías étnicas, ¿no? Entonces estamos invisibilizados, no estamos siendo considerados parte de un censo, no vivimos en extrema pobreza, y dentro del país no hay normas ni legislaciones que articulen a los afrodescendientes y vulneran sus derechos también, ¿no? Vivimos en un país donde, pese a que hay muchos tratados internacionales y se ha avanzado en el tema,
discriminación racial existe, ¿no? Y se da a grandes niveles, ¿no? Tenemos en el mismo colegio con los insultos, el bullying con los niños, el ser vista a los afros solamente para hacer deporte, para cocinar o mover el popó, ¿no? Por decirlo así. Y yo creo que nosotros estamos más empoderados y tenemos... Tienen capacidades, son personas profesionales. Por supuesto, ¿no? Es por eso que yo estoy aquí, estoy militando en un partido y soy docente de profesión, ¿no? Pero va más allá de cómo incidir y cómo también visibilizar y comprometernos con nuestra etnia, ¿no? Que es un compromiso de legislar, porque el Estado peruano no ha avanzado mucho en ello, ¿no? Estamos invisibilizados. ¿Ustedes sienten, ¿no? la comunidad afro-peruana, pues son peruanos, sienten que de repente el Estado como que no les ha dado un espacio, una oportunidad para que puedan desarrollarse? ¿Que han sido discriminados de repente? Sí, hay un nivel de discriminación en torno a los afros, ¿no? Al acceso a los mismos servicios, al mismo servicio de educación, a los mismos espacios de trabajo, ¿no? Simplemente si ven a un afro dicen, no, él sirve para ser guachimán, ¿no? Y no están mirando las capacidades. Claro, o sea, yo creo que hay una limitación ahí, pero también hay un tema de país y de conciencia, ¿no? De cómo nos reconocemos parte de un todo, ¿no? Y sin exclusividades. Yo creo que eso es importante, ¿no? El que nosotros somos un factor importante dentro de la construcción y desarrollo del Perú, ¿no? Nosotros somos parte del país, no estamos aislados y en torno deberíamos ser tomados como tal. Claro, también ¿no? pueden aportar ideas. Usted, por ejemplo, quiere ir al Congreso, quiere representar a sus hermanos y quieren hacer cosas. Usted es educadora, sí. Conoce y sabe que hay muchos temas de violencia entre alumnos, tenemos el tema del bullying en los colegios, discriminación. Ahora, yo soy educadora, yo he crecido en un proceso de lucha interna bien complicado, ¿no? Yo he crecido entre la violencia política y la violencia de grupos armados. Entonces hemos crecido y hemos emergido en una lucha constante de poder posicionarnos. Y el afro ha sido minimizado muchas veces, ¿no? Como parte de estos tipos de bromas que se dan xenofóbicas, que le digo yo así, de que pensamos solamente hasta las 12 o que servimos para tal o cual cosa, ¿no? Yo creo que va más allá de eso, ¿no? Va más allá de legislar solamente por los afros, sino cómo el afro es representativo, pero representativo de tu país, representativo de la construcción de un país distinto, ¿no? Un país que sea inclusivo, un país que vea al amazónico, al andino, al indígena en igualdad de condiciones y que todos estamos en capacidad de generar desarrollo. Otra de sus propuestas dice, por un Estado de servicio de la gente y sin corrupción. Por un Estado, corrupción hay. Por un Estado al servicio de la gente, ¿no? Como decía anteriormente, para un Estado que gobierne para el pueblo y no para las grandes minorías, ¿no? Por un Estado que vea el problema más amplio del país, ¿no? Y que en torno a ello desarrolle, pero sí también erradicar la corrupción. Y dentro de nuestras propuestas de Frente Amplio está el tema de muerte civil a los corruptos y que los delitos por corrupción no prescriban. Muerte civil a los corruptos, ¿por qué? Porque creemos que alguna persona que ha trabajado en el Estado, que ha incurrido en un delito de corrupción, debe tener una pena y no debe volver nunca más a un cargo público. Porque ahí sin habilitarlo por vía, si cometió sanción. Exacto, si cometió un agravio en contra del país, del pueblo, no debe asumir ningún cargo público. ¿Y qué hace, por ejemplo, en el caso de los profesores violadores que violan a niños? Y muchas veces siguen ejerciendo. Sí, o sea, eso es en todo nivel. Yo creo que el tema de violación es un tema muy delicado que no se está abordando en el país, que no los tocan, porque es un tema muy latente que parte también de la carga de cómo estamos viendo a la mujer en sí, ¿no? O sea, lo que venden los medios de comunicación a veces influye mucho, pero también es un tema de escuchar a los candidatos anteriores de salud mental, ¿no? Claro, de cómo nuestra salud mental ha ido influenciándose, pero es un tema que se debe de sancionar drásticamente, ¿no? Es un tema que debe ir de frente sin pasar un proceso, porque muchas veces el violador pasa a un juzgado y como tenemos ahí nuevamente un Estado corrupto, un juzgado corrupto, entonces mientras más dinero tienes, puedes salir libre y no cumples tu pena, ¿no? Claro, y sigue ejerciendo en otro centro educativo. Entonces tenemos que ser vigilantes. Las leyes deben ser claras también dentro del sector educativo para estos profesores violentadores. Pero que justamente usted comenta por una educación de calidad como derecho y no como negocio.
A ver, en los últimos tiempos la educación se ha mercantilizado. Nos han hecho creer que la educación de calidad pasa por una educación. Mientras tú pagas tu plata vas a tener mejor educación. Y eso no es mentira. La educación pública debe tener el mismo nivel que cualquier educación privada. ¿Y por qué cree que hacen la diferencia? ¿Solamente porque pagan? Más allá que porque paguen es porque, bueno, finalmente nos han hecho creer, porque no es un cierto, que la educación privada es la educación que está más pendiente del alumno, que está más constante mirando y la currícula escolar es diferente. Y no es la misma, porque muchos de los docentes que trabajamos o que hemos trabajado en educación en escuelas públicas también pasamos por las privadas, y ahí el problema está en la currícula, en cómo vas formando, ¿no? O sea, no está formando a un niño desde inicial como un modelo de ciudadano, como el tipo de ciudadano que queremos y como el tipo de profesional que queremos para el futuro. Es lo que usted manifiesta también en la propuesta, dice: por una nueva constitución con igualdad de derechos para todos y para todas. ¿Cree que no hay igualdad de derechos? Sí, la constitución del 93 es muestra clara de ello, no es una constitución que vulneró derechos de todos los peruanos y peruanas, que simplemente se prestó para intereses de un sector, ¿no? De un sector del país que simplemente no somos un todo, ¿no? Yo creo que es importante ahí si nosotros queremos un nuevo Perú, si nosotros queremos cambiar las cosas y las formas dentro de este país, tenemos que cambiar una constitución a través de una asamblea constituyente, ¿no? Que es como el pueblo también es parte y es considerado a todos en igualdad. ¿Pero no creo que eso es un modelo antiguo ya de repente que ya no debería aplicarse? No, nosotros no creemos que no, porque es importante que todos y todas sean parte de la construcción y el desarrollo de un país, porque creemos que todo ciudadano tiene que aportar al desarrollo de su país y tiene que ser tomado en cuenta, y no imponer nuestras formas de gobernar, o no imponer nuestras formas de desarrollar un país, ¿no? Creemos nosotros desde el Frente Amplio que es importante articular con todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, licenciada Otoya. Diríjase a sus cámaras, ¿por qué tenían que votar por usted? Bueno, mi nombre, como ya lo dijo, soy Yanni Otoya, estoy candidateando con el número 27 por el Frente Amplio, pero creo que es importante renovar la política, renovar un Congreso con gente nueva, entre comillas, gente que hemos luchado durante mucho tiempo por llegar al desarrollo de este país. Los invito este 10 de abril a marcar las 3 flores del Frente Amplio de la Cantuta y el 27 por Yanni Otoya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a hacer una breve pausa comercial, pero ya le anunciamos que ya se encuentra con nosotros en breves minutos el doctor Antero Flores Arauz, quien postula la presidencia con el partido Orden. Regresamos. Ya se encuentra con nosotros el doctor Antero Flores Arauz, quien, hay que reconocer, resaltó en el debate porque era el único candidato que no tenía papelito. Parece que sí estudió bien sus temas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Mira, no es que estudiara los temas, siempre estoy preparado. Pero es inteligente, pues usted ha sido chancón. No, nunca he sido chancón. ¿Tampoco? Que he sido bueno en las clases y que he destacado en el colegio y en la universidad, sí. Pero yo me preparo todos los días, yo no necesito entrenarme y prepararme para un debate. Todos los días debato, todos los días converso, todos los días confronto. Y mi profesión me ayuda, soy abogado. Claro, o sea, como que usted... Porque muchos esperaban, doctor, un debate. Cuéntenos un poquito los pormenores, ¿qué pasó detrás del telones? Porque dicen que Topi iba con las ganas de pegarle a García, ¿qué pasó? Yo no he visto eso, te soy franco. Me sorprendió verlo tranquilo, pero iba con ¿qué te puedo decir? Con toda un escenario imaginado y con todo un discurso preparado, ¿no? Pero eso no era el debate. El debate era ideas, propuestas. El debate no era para pegar cabezazos, el debate era para decir propuestas de gobierno, no insultos para un gobierno, ¿no? Claro, como que la gente esperaba más del debate, decían, se atacaban unos a otros. Bueno, lo felicito a usted, el señor PPK, dieron un debate alturado, ambos expusieron sus propuestas, mientras que el resto se atacaba, doctora. Mira, ¿por qué? Yo, la verdad, no lo entiendo. Cada uno ha dicho lo mío. Yo tengo intereses nacionales, él tiene intereses extranjeros. Las dos cosas se han notado, pero no hemos tenido necesidad de insultar. Mientras yo hago el lobby por los más pobres del Perú, él lo hace por los más generosamente afortunados
por la naturaleza. Mientras yo debato para buscar más derechos y que se resuelvan los problemas de los que tienen miles de problemas, él se dedica a las grandes empresas que tienen otro tipo de problemas. Mientras yo veo por qué haya más emprendedores nacionales de los chiquitos, de los medianos, él ve más los grandes. Es cuestión de percepciones, ¿no? Claro, porque escuchamos, inclusive se escuchaba bulla atrás. Fueron con su portátil, cada uno, ¿qué pasó? Escuchábamos bulla. Había un poco de bulla afuera, pero eso es absolutamente natural. Lo malo es que adentro, sí, en algunos momentos se escuchara alaridos, aplausos. Yo diría manifestaciones más que de a favor, algunas manifestaciones en contra, y eso está mal, sobre todo por el nivel de gente que habían llevado cada uno de los candidatos. Bueno, efectivamente, doctor, sí, estuvimos comentando con algunos colegas y llegamos a la conclusión que el debate más alturado fue de usted con el señor PPK, ¿no? Como debe ser, tú puedes dar estaban a la altura. Tus expresiones y con la mayor cordialidad. Por ejemplo, yo no le dije, oye, tú tienes 3 pasaportes, tú devuelves el pasaporte en la mañana, lo sacas en la tarde, oye, tú dices que devuelves el pasaporte, pero sigues con la nacionalidad norteamericana. Yo no he dicho nada de eso. Yo simplemente mostré mi DNI. Que usted sí es peruano, más peruano que la papa. 100% peruano, que el camote, que el oyuco, que la papa. Y que le gustan los anticuchos, usted siempre lo ha dicho. No. Combato a los anticuchos. Me gustan los anticuchos de doña Grimanesa, que es diferente. Por eso, pues eso me refiero. Doctor, ahora vamos con el tema de las propuestas. Ya estamos en la recta final de la campaña, la gente quiere más seguridad. Hay que poner orden, ¿qué hacemos? Lo que siempre te he dicho, Yulisa, pitos. Más gente en la calle y más coordinación entre vecindarios y comisarías. No le podemos dejar todo a la policía, por el amor de Dios. No son Dios. Porque todo el mundo le echa la culpa a la policía, No es tampoco. Lo que pasa es que no se da abasto. No nos olvidemos de que el Perú ya tiene más de 30 millones de habitantes y la policía sigue teniendo más o menos el mismo número desde hace 10, 15 años. Y los mismos uniformes y los mismos zapatos, si no tienen balas, ¿con qué se van a defender? Mira, en esto de la policía y de la defensa, yo creo que debe cumplirse el artículo famoso 20 del Código Penal, la exención de responsabilidad penal cuando uno está cumpliendo con su deber, cuando la policía te está resguardando, cuando la policía está haciendo su función. Y sin embargo hay muchos policías, e igual sucede en la Fuerza Armada en el BRAE, que cada vez que hay un daño colateral, mira, pasas a ser perseguido por la justicia 5, 10, 15, 18 años, como los comandos Chavín de Guantar, a los que he defendido con Delia Muñoz. No puede ser, eso tenemos que combatirlo. La policía tiene también derechos humanos y hay que respetárselos. Bueno, los buenos efectivos, claro que sí, que hay que apoyarlos. Así es. Doctor, ¿y qué hacemos con el tema de la educación? Lo que te he dicho en otras oportunidades también. A nivel mundial, de la educación. Mira, en el Perú se ha perdido la formación. Los valores también. Estamos instruyendo para el trabajo, pero no estamos formando para ser seres humanos. Necesitamos pensar que hay un alma, que hay un corazón, que tienes que involucrarte con los demás, que tienes que ser solidario. Educación cívica, educación ética, para que no te parezca lo más normal. Él roba pero hace obra, está mal. Él hace tesis pero no lee, está mal. O él plagia pero no copia. Así es. Así es. Que es lo mismo, creo, ¿no? La misma vaina, pues, Yulisa. Dice que no, uno dice que es diferente, pero bueno. Hay que fomentar todo. Valores. ¿Qué hacemos con los valores? Los chicos de ahora han perdido los valores. Mira, yo te digo que hay que hacer lo que hace este canal. Este canal instruye, este canal eleva valores, este canal te forma, porque no está la chabacanería, está la cosa importante. ¿Qué canal oeste, el 11? Muy pocos están haciendo educación cívica en este momento para que todo el país conozca de las propuestas electorales. Oigan, son excepción. La mayoría está, todo esto es guerra, mover el popó, al baile del teteo.
Pero ¿qué de lo que necesitamos? Valores, son muy pocos. Por eso es que yo siempre felicito, y cuando converso con Diógenes, con Aquiles, etcétera, me quito el sombrero por lo que hacen acá, y qué gusto que estés acá, tú y Ulisa, que conoces también esas cosas y que estás por la formación en valores. Muchísimas gracias, doctor, por su halago. Ahora, hay un tema que también nos preocupa, titulación. Muchas personas viven en un predio y no pueden construir porque no son dueños de sus tierras. ¿Qué hacemos? Mira, he escuchado decir en esta campaña al más formadito barbaridades. En un mes dice que van a dar titulación para más de 10.000 personas. ¿Va a ser posible? ¿Cómo demonio la van a dar si gran parte de esas viviendas están sobre terrenos que fueron invadidos? Unos a propiedad pública estatal y a otros a propiedad privada. Lo que fue invadido en propiedad pública del Estado, puedes dar los títulos, porque tú eres el Estado y tú puedes transferir la propiedad. Pero ¿cómo demonios vas a dar títulos sobre propiedad que está inscrita, que es privada, y cuando hay una constitución que no te permite ni siquiera la expropiación? Tendrías que cambiar antes un artículo de la constitución para hacer esto factible. O sea, no va a ser en un mes, como dice. Sería confiscación. Ya, o sea, en un mes no se va a dar, es imposible. Por favor, imposible. Nosotros planteamos cosas más lógicas y realistas. ¿Qué plantea usted en todo caso para esas personas? Vamos a modificar ese artículo de la Constitución, y mientras tanto, en invasiones de terrenos privados en que se han hecho edificaciones de los invasores, vamos a juntarlos, vamos a hacer un tema de prácticamente facilitadores para que entren en arreglo y que unos puedan cobrar, aunque sea a plazos y a largos plazos, y otros puedan tener su título, y resolvemos el problema de los dos: al que le quitaron su propiedad, porque hay que respetar la propiedad, y el que tiene necesidades de vivienda. Dos, un sistema muy sencillo de declaraciones de fábrica. Basta un formulario, lo más sencillísimo, para poderlas inscribir. Y para el futuro, hacer que las municipalidades cumplan su función. Las municipalidades pueden, en terreno seriazo de su jurisdicción, hacer lotizaciones. ¿Con qué las hacen? ¿Con todas las obras? No, progresivas. Primero hacen los trazados técnicos. Yo prefiero que el trazado me lo haga una municipalidad bien hecho, como por ejemplo se hizo en su momento en Villa El Salvador con Cuaves, la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador, que te lo hagan los mismos pobladores, que resulta a veces un desastre porque las calles son estrechas, etcétera, y no se ve el futuro. Eso es por un lado. La gente también pide agua y luz. Muchas personas no tienen agua, no tienen luz, pero sin embargo les cobran. Mira, ni siquiera le cobran y no le pagan. Hay una cosa que es peor: tienes tu lote, tienes certificado de posesión y no te dan la luz, porque te dicen que como tú no tienes un papel de mayor valor, no te dan luz. Entonces te están empujando a esa persona a que busque cómo clandestinamente tener luz. ¿No es mejor derogar el dispositivo y dejar en libertad a las empresas de electricidad a que den luz a quien se lo pidan? Es una tontería lo que pasa. Lo hacen, doctor? Porque hay que cambiar el dispositivo. Que las personas vivan 100 años ahí. Nosotros lo vamos a hacer. Van a poner orden. Yo te cuento, poner orden por supuesto. El sábado último en la noche y hasta en medianoche hemos estado en los cerros altísimos en la zona de Ate. Estuvimos en Monumental 2 y en Los Alicios. Con Rómulo Mucho y también con su sobrina, candidata nuestra, Edith Mucho. La gente esa, para llegar a su casa y para llevar agua, porque no tienen agua, ni luz, ni nada, tienen a veces personas de la tercera edad que estar caminando con baldes, sin escalera, se están cayendo, llevando un agua que encima ni siquiera es saludable, no está contaminada, viene en, ¿qué te puedo decir?, en camiones cisternas que quedan en las faldas del cerro y que nunca ni siquiera los han limpiado por dentro. Es un asco, no hay derecho. Mira,